Bon dia. Benvingut tothom en aquesta jornada tècnica sobre l'anàlisi del decret llei 8/2025 per accelerar projectes estratègics. Moltes gràcies per la vostra assistència avui en aquesta jornada. Com sabeu, serà una jornada intensa, a la qual hi comptam amb els tècnics i directors generals que han participat directament en la redacció d'aquest decret llei, amb l'objectiu d'aclarir al màxim tots els seus continguts. Començarem la jornada, com sabeu, en dues ponències tècniques i tot seguit hi haurà una taula rodona. Vos ho comento perquè el torn obert de paraules únic serà després d'aquesta taula rodona, a la qual podeu plantejar qualsevol pregunta que vos hagi generat la jornada. En primer lloc, comptam en la ponència de la directora general de projectes estratègics, fons europeus i simplificació administrativa, na Bàrbara Barceló, que estarà acompanyada per la cap de departament de l'Oficina d'Inversions Estratègiques, na Xisca Gomila, i per na Mercedes Martínez, cap de Servei de Normativa. Sense més. Buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias porque estamos bastante contentos de la gran aceptación que ha tenido esta jornada. Creemos que es importante, como es un decreto ley que cambia un poco las cosas, sobre todo en la parte privada. En la parte pública ponemos más orden que cambios, ¿no? Pues es importante que tanto las asociaciones empresariales, los colegios profesionales, las empresas, como los técnicos que habéis decidido acudir a esta jornada tengáis un poco claras las ideas. La presentación, no os preocupéis, es un poco un resumen del decreto ley bastante completo. Luego os la pasaremos a todos por correo. Creo que habéis dejado vuestra dirección las que no los teníamos y, por tanto, podréis tener detalle de todo. Bueno, pues en primer lugar, hemos dividido en 4 partes la presentación. Espero que no sea muy pesada. Yo intentaré pasar un poco rápido los temas os hemos puesto las referencias de los artículos para que podáis localizarlo luego en el decreto ley, pero la idea no es ir leyendo la ponencia. Por tanto, hay partes que las nombraré un poco de pasada y me centraré quizás más en algunas que puedan generar más dudas, aunque luego con la mesa redonda y el turno de preguntas podréis aclarar un poquito más. Básicamente, objeto y finalidades del decreto ley, proyectos de promotores privados, de promotores públicos y principales cambios en la normativa anterior de lo que se deroga y lo que se modifica. Perdón. Bueno, el objeto de este decreto ley básicamente es acelerar inversiones estratégicas. ¿Qué ámbito tiene? Público y privado. Y luego se crea lo que se llama el PEIE, la Declaración de Proyecto de Especial Interés Estratégico, que te da unos beneficios básicamente de tramitación preferente y agilización, simplificación administrativa y acompañamiento en el caso de proyectos privados. Tiene 4 títulos. Básicamente el título primero es el objeto del decreto ley, el segundo la gobernanza. Se regula una estructura de gobernanza con la Oficina de Inversiones Estratégicas, de la cual dependería una unidad aceleradora de proyectos estratégicos, que es una unidad técnica con project managers, y luego se regula un órgano de gobernanza que se llama la CAPE, la Comisión Interdepartamental para acelerar proyectos estratégicos, donde preside el conseller de Hacienda y hay directores generales de administraciones implicadas en los proyectos. Y el título 4, bueno, perdón, este era el título 2. El título 3 sería toda la parte que regula la parte de proyectos privados, y el título 4 la parte de promociones de inversiones públicas. Vamos a empezar por la parte de los privados. ¿Qué tipo de promotores son los que se pueden acoger al PEIE? Pues personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica privadas siempre. En el caso de materia de agricultura o ganadería no puede ser cualquier entidad jurídica privada, sino que deben ser titulares de explotaciones agrarias profesionales, sociedades agrarias, cooperativas agrarias, tienen que tener una dedicación a la parte de explotación agraria. Y se puede barajar y aceptar colaboraciones público-privadas en los proyectos que se presenten. Tipo de inversión. Esto es muy importante porque tradicionalmente la inversión siempre se ha planteado como lo que es equipamientos e infraestructuras físicas. Nosotros entendemos un poco en el sentido amplio de la inversión que venimos declarando ya en el marco estratégico de inversiones, el MEI 30, que se aprobó el año 2024, y dentro de los principios de la Unión Europea, que la inversión abarca desde los activos tangibles tradicionales a la inversión en capital humano, que sería todo aquello relacionado con la salud, la formación, el capital medioambiental, protección del medio ambiente y ciclo del agua, el capital de innovación, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías críticas y con desarrollos de innovación de alta capacidad,
y el capital social relacionado con el bienestar social y la cohesión social, ¿no? Bueno, aquí un poco de detalle de lo que os acabo de decir. Como os digo, no quiero leer la presentación, un poco era para meteros en materia. ¿Dónde debe estar la inversión? Nos han llegado proyectos muchas veces que tienen parte de inversión muy pequeñita en Baleares, pero luego la fabricación la realizan fuera de Baleares, pues por temas sobre todo de costes de suelo. Ese no es el objetivo es transformar nuestras islas. Por tanto, el grueso de la inversión debe estar en Baleares. Y eso no significa que puedan tener una matriz fuera de Baleares que dé servicios centrales a esa inversión. Deben ser relevantes para la competitividad, la transformación económica, el desarrollo sostenible y el bienestar social. Esto es verdad que es muy amplio, pero luego a la hora de la verdad nos llegan proyectos que no encajan en ninguno. O sea que es muy amplio en el sentido de que estos son los objetivos generales que queremos atacar con este decreto ley. Debe ser coherente con las prioridades del Gobierno. Esto significa que tenemos un plan estratégico aprobado. El decreto ley habla de que deberá aprobarlo, lo aprobamos un poco antes del decreto ley y, por tanto, si hay prioridades que están dentro del MEIP, en este caso que es el actual, es mucho más fácil encajar las inversiones. Y luego hay unas categorías que se definen en el artículo 15 que luego veremos y luego deben implicar o una inversión mínima o una creación de empleo o mantenimiento de empleo que se destruiría en caso de no efectuar la inversión. En cualquier caso, eso no significa una carta blanca, tienen que cumplir la normativa sectorial y no estar sometidas a un régimen específico que prohíbe la declaración. Bueno, como veréis en el artículo 15, luego lo podéis mirar en el decreto ley si no lo sabéis ya, pero vamos, básicamente actividades industriales que, como veréis, tienen un régimen un poquito especial, las que aporten valor añadido, que refuercen la sociedad del conocimiento, la investigación, el sistema universitario y el potencial de innovación y cualificación, infraestructuras o equipamientos, mejora de la gestión de residuos y del ciclo del agua, usos agrarios, sujetos a la normativa sectorial autonómica y otras que estén alineadas con el MEIP, como os he comentado. Se han excluido expresamente dos tipos de inversiones de este decreto ley, las que sean exclusivamente desarrollos en energías renovables, no las que tengan una parte del proyecto con energía renovable incorporada, no es lo mismo, y las residenciales porque están reguladas en la Ley 4/2025 que se aprobó el año pasado. Como os he dicho, hay un mínimo de inversión o es alternativo o creación de empleo. Sin embargo, es verdad que cuando se analicen los proyectos privados se va a ver la capacidad transformadora e impulsora de la competitividad de las islas y, obviamente, aquellos proyectos que tengan ambos tipos siempre van a ser mirados un poco como con más capacidad de transformación. Para usos agrarios se ha puesto el límite en €500.000 porque se pretende esta actividad en las islas, que está bastante perjudicado últimamente, pues que pueda tener un desarrollo un poco más rápido y porque en el tamaño en el que nos movemos de región, €500.000 en agricultura es mucha inversión. En los sectores que creemos que son prioritarios, como la innovación, la investigación, la salud, la educación o el ciclo del agua, el límite de inversión está en €1,5 millones y en cualquier otro sector ponemos el límite en 10 millones. Esto a lo mejor puede parecer mucha cantidad, no lo sé, algunos de vosotros, tened en cuenta que si nos comparamos con la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Andalucía, los límites los han puesto en 50 millones. O sea, ya está muy adaptado a lo que es esta región y lo que intentamos, como os repetiré varias veces, es transformar la economía, buscar proyectos que realmente tengan un impacto importante. Sabemos que hay proyectos muy interesantes, muy innovadores, que no llegan a estas cuantías, pero es que no podemos atender, tenemos otras herramientas, tanto a nivel estatal, que está el ICEX, por ejemplo, que han venido aquí, y tenemos también la Agencia de Desarrollo Regional nuestra, que junto con el PARBIT también para empresas innovadoras, tenemos herramientas suficientes para promotores que quieren ser emprendedores, que quieren iniciar proyectos o que quieren impulsar determinadas empresas y que no lleguen a estos importes o a estos límites de personas. En cuanto a creación de empleo, pues lo mismo, aunque os parezca mucho, 20 puestos a jornada completa anual, 10 puestos en sectores o zonas de difícil cobertura o 5 puestos en proyectos agrarios. Y en caso de empresas en reconversión o en riesgo de pérdida de empleo, hemos puesto el límite en mínimo 25 puestos. Esto no es una carta blanca, como os he dicho, hay que cumplir la normativa sectorial, estar alineado con la protección del patrimonio histórico, la igualdad, la accesibilidad, etcétera, que se exige una declaración con la solicitud. La parte urbanística de ordenación territorial, o sea, no es objeto de la declaración PEI venir con un terreno que se quiere recalificar. Hay gente que nos ha venido, tengo un problema, mi terreno no es rústico, no es el objeto del decreto ley. Los solicitantes tienen que cumplir los requisitos normativos y lo que vienen, como veréis ahora, es acelerar su proyecto, no a recalificar terrenos ni a conseguir, digamos, beneficios sobre sus propiedades para poder conseguir una ventaja competitiva.
Y luego, aparte, los proyectos industriales tienen una peculiaridad, y esto es debido a que realmente con la ley, si no recuerdo mal, la 1/2019, la ley de proyectos industriales estratégicos que existía hasta la aprobación de este decreto ley, ya había una regulación específica para las industrias. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, en aras a proteger el tejido industrial de Baleares, que es más delicado que en otras regiones, sobre todo por el tema del suelo en polígonos, del suelo industrial que tenemos, se han mantenido las excepciones que tenían los proyectos industriales, tienen alguna ventaja más, como que el suelo debe ser urbano o urbanizable, o en suelo rústico en caso de explotaciones agrarias vinculadas a una actividad agraria principal, ¿no? Y luego, en ningún caso, perdón, no sé qué ha pasado aquí. Yo no tengo nada. No se pueden ubicar ni en zona residencial, ni turística, o mixta, o de equipamientos. Esto creo que sí es una cosa nueva que no estaba en la anterior ley. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto de los PEIs, que tiene un nombre tan raro? Bueno, básicamente, como digo, el objetivo principal es acelerar proyectos que tengan un alto impacto positivo en Baleares, fomentando una economía más innovadora, diversificada y sostenible. Entonces, la palabra lo dice todo, es acelerar, no es transformar, no es darles unas ventajas simplemente porque vienes a pedirme una declaración PEIE. Otra cosa son las ventajas que obtienes si cumplen los requisitos que marca el decreto ley. Tienes una ventanilla única y un soporte técnico. O sea, en primer lugar, el que quiera presentar una declaración de PEIE va a encontrarse con un trámite electrónico que ya está a disposición vuestra en nuestra página web, al final la tenéis de la presentación, y donde hemos sustituido todo lo que ha sido posible de documentación por declaración responsable, o en caso de que ya esté en manos de otra administración autonómica, no hace falta presentarlo. Intentamos ya empezar simplificando un poquito. Entonces ya tenemos una ventanilla única de entrada, pero luego, una vez que ha entrado, es cierto que hay muchos proyectos que tienen diferentes relaciones con la administración pública, ya sea la autonómica, ya sea la local, la insular, o incluso del Estado. Entonces, lo que intentamos es que una declaración PEI no tenga que estar buscando en qué ventanilla, sobre todo de la comunidad autónoma, que tenemos el contacto más directo, tiene que pedir alguna autorización, pedir algún informe, sino que les damos soporte, les ayudamos a preparar la documentación en caso de que sean declarados PEIs, y, por tanto, tiene una ventanilla única que les coordina las reuniones que necesiten tener con otras administraciones también, en caso de insulares o locales. Es decir, no vamos a hacerles el trámite ante un ayuntamiento, pero sí podemos ayudarles intentando buscar qué departamento es en concreto, o sea, qué ventanilla es, dónde está el trámite electrónico en su caso, y un poco simplificar la vida a las empresas que van a ir a declaración de PEIE. Una vez declarado, sí que se les designa, salvo que la empresa renuncie. Es verdad que hay grandes multinacionales pues, que tienen su propio departamento de consultoría y no es un servicio que les parezca necesario o no lo necesitan, están muy acostumbrados a presentar ante las administraciones sus proyectos, pero para los demás sí que habrá un jefe de proyecto especializado, técnico, que va a revisar de la documentación que se ha informado, se ha declarado PEIE. Vamos a hacer un cronograma de cómo estarías si no tuvieras la declaración y cómo vas a estar con esta declaración, que se acortan los plazos, como luego veréis, y, por tanto, va a intentar que se cumplan esos plazos. Aquí lo que intentamos es, vía tanto esta reducción de plazos como los objetivos de priorización y preferencia que tienen las declaraciones PEIE frente a otros expedientes privados en las administraciones locales e insulares también, no solo las autonómicas, intentamos, digamos, que puedan avanzar más rápidamente de lo que lo harían si no fueran estratégicos. Por eso lo de la declaración estratégica significa que tenemos que ir con mucho cuidado, que no cualquier proyecto pequeñito puede tener esta ventaja, porque si no, en lugar del montón así y el preferente, tenemos 2 montones así. No arreglamos nada tampoco, ¿no? Tenemos que ver que realmente son estratégicos. Y luego, como es verdad que ya nos está pasando y puede haber muchos promotores que tienen proyectos, digamos, no maduros, pero son proyectos que les adolecen de algún punto concreto o de varios puntos, o no saben cómo orientarlo para poder ser declarado PEIE. Entonces, tenemos un servicio de apoyo a la inversión estratégica, el cual lo que hace es recibir a los promotores que tienen dudas. Incluso se puede utilizar el trámite electrónico, aunque no es lo ideal, pero bueno, hay un email para solicitarnos una cita, para darnos unos datos. Pero lo que hacemos un poco es ver qué te falta y orientarte. Pues si te falta financiación, qué tipo de incentivos económicos o fiscales tiene la comunidad autónoma. En breve esperamos tener un catálogo de incentivos como toca, con todas las reglas, pero estamos elaborando. Ayudar a buscar qué tipo de ayudas son las más adecuadas, sean de la comunidad autónoma, como digo, o sean
de la Unión Europea o de otro tipo de entidades públicas que puedan estar empujando esos sectores. Si son temas que no son de financiación, sino que son de calificación urbanística, pues orientarles de lo que tienen que hacer antes de venir a pedir formalmente la petición de PEIE. Y bueno, cualquier otro tipo de producto ayudamos un poco a enfocarlo para que en el futuro, si vemos que puede ser susceptible de ser declarado, obviamente pueda ser. También nos llegan proyectos pequeños que nos han caído a nosotros y directamente los derivamos pues, a la ADR, a la Dirección de Industria o a la Dirección General correspondiente del Gobierno, porque no es competencia de la UAPE, pero sí que un poco les ayudamos a abrir esa puerta. La gobernanza no es muy complicada. La Oficina de Planificación y Coordinación, la OIE, ya existía, está integrada dentro de la Dirección General mía y dentro de las funciones que tenía, pues se le añade esta unidad aceleradora. La UAPE, como llamamos a la unidad aceleradora, es esta unidad de Project Managers que va a dar soporte junto con el Servicio de Apoyo a la Inversión Estratégica. Y luego la CAPE, que ya os he comentado antes, que es el organismo interdepartamental presidido por el consejero de Economía, Hacienda e Innovación, y donde se dará voz y voto también a los directores generales transversales del Gobierno, como es armonización urbanística, que con este nombre nunca me acuerdo, ordenación del territorio, industria, comercio, innovación, medio ambiente, y así como invitaremos a otras administraciones cuando haya proyectos, pues un proyecto que tenga que, por ejemplo, hacerse en el Ayuntamiento de Mahón, pues seguramente se invitará a alguien, un representante del Ayuntamiento de Mahón, del Consejo Insular de Menorca, para que puedan también hacer las alegaciones oportunas y ver si es estratégico en el proyecto para su territorio. Y eso creemos que es importante porque desde un principio involucramos a la Administración, que luego va a haber el expediente que se tendrá que cumplir como siempre. Eso no quita que se deban cumplir las autorizaciones pertinentes, solamente es un poco de que la información fluya entre las administraciones y no vayamos unos en contra de otros, ¿no? Procedimiento para los proyectos privados. Aquí tenemos un infograma muy resumidito. Se solicita por el trámite electrónico. Hay un periodo de subsanaciones que no empieza a correr el plazo de 2 meses. Establece el decreto ley, porque a veces es verdad que falta alguna documentación o hay que aclararla para realmente poder aceptarlo. Se solicita a los ayuntamientos donde se va a ubicar o en su caso al Estado, al Consejo Insular, un informe sobre la oportunidad de declaración de PEI, no sobre si el proyecto está técnicamente bien o no. Mucho ojo, porque igualmente luego si el proyecto no está bien puede no dársele la autorización pertinente para ejecutarlo. Simplemente sobre la oportunidad que ven de que sea estratégico para ese territorio. En caso de no contestar, se da por contestado que no hay ningún problema, o sea que no obligamos tampoco a declarar expresamente. Se emite un informe técnico por el Project Manager que le ha tocado revisar ese proyecto, dirigido a la CAPE, y se convocan las CAPES mínimo una vez al mes y, por tanto, allí es donde se evalúa si ese proyecto que los técnicos dicen que sí que puede ser declarado o no puede ser declarado, pues si llega o no llega. En caso de que se decida que es un proyecto declarable PEIE, la Dirección General, bueno, en mi caso mi departamento, elevamos al conseller la propuesta de que lo eleve al Consejo de Gobierno. Se apruebe, se publica en el BOIB y se comunica al promotor. Es un trámite que en total, desde que está subsanado, en caso de que haya errores en la presentación, no debe ser superior a 2 meses. O sea, intentamos ser muy ágiles, aunque parezca mucho tiempo, no es tanto, teniendo en cuenta las administraciones. Y también es cierto que pone que hay posibilidad de ampliación porque algún proyecto puede ser muy complejo técnicamente o puede tener alguna duda, que hay que hacer alguna consulta a un organismo tercero que tarda un poco más y, por tanto, en casos concretos se puede ampliar el plazo. Eso sería, ya como digo, para casos ya más técnicamente complejos. ¿Qué beneficios tienes? Entonces aquí es un poco lo que busca la gente o lo que deberían buscar la gente que tiene un proyecto sobre la mesa y quiere que sea declarado estratégico. Priorización, preferencia y celeridad. Yo creo que para mí esto es lo más importante de todo. La gente piensa en los plazos a la mitad. Bueno, es que el plazo ordinario de un trámite a lo mejor son 3 meses y tarda 7. Solo con que se cumpliera el plazo ya tendríamos más de la mitad del plazo arreglado. Entonces sí que es importante la reducción del plazo, pero sobre todo es lo que yo decía, si tenemos un montón así de expedientes y llega un PEIE o 2 PEIEs, porque también van por orden de entrada, pues tienen que tener preferencia y, por tanto, van a ser más rápidos en tramitarse esos trámites. Sin embargo, no les quita el trámite en concreto ni elimina que pueda ser no autorizable si no cumple la normativa correspondiente. La reducción de plazos sí que se da, sobre todo nos hemos centrado en lo que es la reducción de plazos dentro de la administración autonómica, que es donde tenemos competencias. Si bien es verdad que en el tema de licencias urbanísticas también se han reducido la mitad, si no recuerdo mal. O sea, sí, ¿no? Porque a veces es un cuello de botella muy importante que paraliza mucho la inversión y echa para atrás muchas veces a inversores, no solo de las islas, sino de fuera, con inversiones muy interesantes e innovadoras.
el acompañamiento especializado que hemos comentado, que va sin coste para ningún empresario. Es una consultoría que obviamente no te va a hacer el proyecto ni te lo va a redactar, pero sí que es verdad que a veces has de pagar a un servicio externo para esto y es un poco una tranquilidad de que si la administración me dice que lo estoy haciendo bien, voy bien, y un consultor siempre tienes la duda de si luego la administración tendrá otra opinión, ¿no? Entonces, creo que eso es bueno. La coordinación público-privada, que creemos que es muy importante, sobre todo en inversiones importantes de este calado. La posibilidad de preferencia en acceso a financiación y subvenciones, esto es una parte del decreto ley regulado que lo que especifica es que en las convocatorias de ayudas que den las administraciones públicas podrá haber digamos, una ampliación, un incremento de la ayuda en caso de proyectos declarados PEIE. O sea, si queremos promover que la gente haga proyectos estratégicos, sí que a lo mejor tienen una subvención adicional a lo que tiene un proyecto no declarado. Por eso luego se habla de los avales durante el decreto ley. Es un poco pensando, bueno, yo te doy una ayuda plus, luego tú no haces nada y te has llevado la ayuda plus y a lo mejor digamos, el tramo que has invertido tiene derecho a la ayuda, no has de devolverla, porque lo que no has hecho es el proyecto completo, me has dejado a medias. Entonces, los avales son para garantizar que no va a haber digamos, beneficios parciales superiores a otros concurrentes en la medida en que no se terminaran o los proyectos se modificaran y no se nos avisaran y se modificara el PEIE, bueno, en determinadas situaciones, ¿no? Y estímulos a la formación y contratación, es verdad que nos ha llegado de asociaciones empresariales y de algunos promotores que a veces es la pescadilla que se muerde la cola, porque resulta que no se hace la inversión porque no hay profesionales cualificados en ese tipo de tecnologías. Y no hay formación porque no hay demanda. O sea, al final es como una pescadilla que se muerde la cola y un poco es, yo tengo un proyecto muy interesante con una tecnología muy específica que en Baleares no hay formación, hablamos con el SOIP, con la Dirección de Trabajo o con formación del Gobierno y miramos cómo podemos hacer para buscar formaciones específicas para este tipo de perfiles y, por tanto, a empresas que van a ser estratégicas, que van a generar mucho empleo. Aquí hablamos de un mínimo de 20, quiero recordar, pero bueno, hay empresas que pueden decir, yo voy a tener 100 trabajadores aquí, pero necesito formación. Es un poco para impulsar que no se nos paren proyectos porque no hay formación cualificada y generar la demanda al mismo tiempo que se genera la formación adaptada. Los PEIE industriales, como decía, tienen algo especial y es que, bueno, como sabéis, un proyecto no solamente está la parte de más declarado estratégico y ahora qué, está toda la parte de aprobación del proyecto industrial. Pues, por tanto, hemos incorporado todo lo que preveía la Ley 14/2019 y, por tanto, siguen pagando las tasas al ayuntamiento, aunque la licencia municipal la dé la propia Dirección de Industria. Se da la audiencia de información pública y se pueden, digamos, aprobar proyectos, que esto lo haría la dirección competente en industria. Insisto mucho en eso porque no tiene nada que ver con el PEIE. En el caso de que el suelo sea urbano urbanizable, pero tenga que adaptarse para el proyecto en concreto industrial. Y el ayuntamiento, esto ya estaba en la ley, no es ningún cambio, lo hemos incorporado aquí porque esa ley queda derogada y el ayuntamiento debe incorporarlo en la próxima modificación que haga del planeamiento. No sé si de los primeros han quedado dudas, luego las apuntéis, luego en la mesa redonda también habrá más cuestiones que puedan aclararos y si no, luego habrá un turno de preguntas. Yo ahora ya voy a pasar a la parte de públicos, que yo no sé si muchos de los que estáis aquí venís por esa parte, porque sois funcionarios. Bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido ampliar bastante lo que era el ámbito o el objeto posible de ser declarado público. En la parte pública no hablamos de cualquier tipo de autorización dentro de un proyecto, porque cuando hablamos de proyectos no solamente estamos hablando de obras y de infraestructuras, como os he dicho, hablamos de inversiones de muchos tipos. Aquí sí, en la parte pública sí que nos referimos expresamente a la construcción, reforma, mejora, ampliación de infraestructuras y equipamientos públicos. Por tanto, es la parte de inversión en infraestructuras y en equipamientos que se queda paralizada a veces por las propias administraciones, que nosotros mismos nos hacemos un poco el traspiés, ¿no? Bueno, hay que estar haciendo la definición un poco de lo que es. Aquí tenéis un resumen que creo que es muy interesante. El régimen general, o sea, aquí están los artículos un poco para que podáis ir a buscarlos, pero es un cuadro de resumen que está muy bien. Régimen general, que está sujeto a la normativa urbanística, la ordenación que corresponde, afecta a todas las administraciones, a la licencia, comunicación previa. ¿Qué pasa si tú declaras PEIE una infraestructura de equipamiento público? No se vincula al planeamiento territorial y urbanístico, se puede situar en suelo urbano urbanizable o rústico común y algún caso de suelo rústico protegido. Y esto estamos pensando sobre todo en los pequeños ayuntamientos que están situados en suelo rústico y que tienen problemas para hacer el punto verde de recogida de residuos, temas de canalizaciones de aguas,
temas de transición energética. Realmente ahí hay muchos problemas y a veces no tiene solución por estar en suelo rústico. Entonces, no se prevé que cualquier ayuntamiento grande que tiene mucha zona urbana empiece a hacer proyectos públicos en suelo rústico. O sea, es que si no de entrada puede parecer, estamos pensando más en problemáticas muy concretas que nos vemos día a día con ellas, ¿no? Régimen especial de aprobación del proyecto. La administración promotora es la que debería impulsarlo y se aplica a la comunidad autónoma, a los consejos insulares y a los ayuntamientos. Y luego, sobre terrenos en otra administración, sería suficiente con la redacción y la aprobación del proyecto la voluntad de la administración de poner los terrenos a disposición de la otra administración, es decir, con un escrito en la cual un ayuntamiento le diga al gobierno balear pongo a tu disposición estos terrenos para hacer un equipamiento escolar, por ejemplo, sería suficiente para poder declarar PEI en ese terreno, aunque no sea titularidad de la comunidad autónoma todavía. O sea, no hay que esperar, el Consejo Insular creo que pasa lo mismo, no hay que esperar a que tengan la cesión formal, no sé si el tema de Manial, no sé, los temas urbanísticos no son los míos, pero que basta con el escrito diciendo que lo pone a su disposición para que pueda. Y luego, en cuanto a la declaración pública, ¿quién lo tramita? ¿Para qué y cómo se hace? Aquí hemos dividido un poco según la administración que propone. La CAI puede hacerlo de todas sus competencias. Es verdad que tiene que justificar el interés general, digamos, lo estratégico que es el poner a disposición de la sociedad o del colectivo correspondiente esa inversión de manera rápida, pero sí que es cierto que antes se limitaba en la antigua ley 1/2018 a lo que eran materias de salud, no me acuerdo ahora. Investigación, educación, todo eso ya lo hemos ampliado a cualquier inversión que creamos que pueda ser estratégica para la sociedad. Y lo aprueba el Consejo de Gobierno. Los consejos insulares tenéis un régimen muy similar para todas vuestras competencias. Cuando hablamos de consejos insulares y de CAIB hablamos también de su sector público instrumental, no solamente de lo que es la administración pura y dura. Sería el que lo tramita el Consejo Insular y lo aprueba el propio Consejo Insular, no tiene que pasar por Consejo de Gobierno. O sea, damos una herramienta a los entes territoriales insulares para que puedan también declarar estratégicos los proyectos que crean convenientes porque mejoran la vida de las personas que viven en la isla. Los ayuntamientos de Palma y Ibiza, que por el tema de la ley de capitalidad tienen un régimen específico un poco diferente del resto, también para todas sus competencias o de su sector público instrumental, pero tienen que dirigirse una vez que el acuerdo del órgano de gobierno apruebe declarar estratégico eso, tienen que dirigirse a la consejería competente en razón de la materia. Y a lo mejor me preguntáis, vale, ¿y las materias que son solo municipales, no hay ninguna dirección general? Bueno, pues tenemos la Dirección General de Coordinación y de Corporaciones Locales en Presidencia, que entendemos que sería la competente en la materia, porque no hay que entrar en la parte técnica de la materia, sino en la parte de cooperación entre administraciones, ¿no? Entonces, se dirigiría al Ayuntamiento de Palma o de Ibiza a esa dirección general competente, que sería la que lo propondría al Consejo de Gobierno y luego lo comunicaría al Ayuntamiento para que pueda proseguir. Y luego el resto de entidades locales lo hemos limitado, como os he dicho antes, a estos 3 puntos que sabemos son muy problemáticos: eficiencia energética, ciclo de agua y tratamiento de residuos. Tendrían que ir a la consejería competente, a la dirección general competente en esas 3 materias cuando quieran hacer una declaración PEIE, que es la que lo propondría al Consejo de Gobierno y luego lo comunicaría para también seguir con las actuaciones. Y el Estado también, cuando tenga intereses concurrentes con la comunidad autónoma, también puede hacer utilización de este tipo de declaración PEIE a través de la consejería competente, también, como he comentado, por la materia y el Consejo de Gobierno es el que lo aprobaría. O sea que básicamente, salvo los consejos insulares en sus propias competencias, todo va al Consejo de Gobierno. El trámite es un infograma parecido al otro, con algunas peculiaridades. Aquí sí que la consejería promotora, pongamos por ejemplo que tenemos una consejería de salud, el caso típico que quiere hacer un centro de salud y necesita declararlo estratégico. Bueno, pues la propia consejería tiene que tener una solicitud al ayuntamiento de que va a ubicar ahí el proyecto. Ese informe no es vinculante, si no recuerdo mal. Me corregís si me equivoco en estas partes tan de urbanismo, que como os digo no es mi materia y a veces me hago un poco de lío. Solicitar el informe al ayuntamiento, a veces no hace falta solicitarlo porque ya el propio ayuntamiento como os he dicho antes, ha puesto a disposición de la administración pública esos terrenos para hacer el centro de salud. Nos comunica a nosotros, eso sí, para llevar un registro de todos los PEIs públicos también, que ha iniciado las actuaciones para declarar PEI ese proyecto en concreto, que tiene que tener siempre el suelo asignado, no va un proyecto si no tiene un terreno asignado no puede declararse PEI. El consejero sectorial que va a proponer eso lo eleva al Consejo de Gobierno, se declara PEI y se publica en el BOI. Entonces, todo va a estar siempre registrado en la oficina
del cual vamos a dar transparencia en el momento que sean públicos los proyectos, siempre en nuestra página web, y va a estar publicado en el boletín oficial. O sea que ahí podéis tener también un poco cuando necesitéis consultar a ver qué otros proyectos han declarado PEI, otros ayuntamientos, otras administraciones, si tenéis dudas, ahí también os puede servir un poco de guía. En el caso de los consejos insulares sería el mismo procedimiento, sustituyendo donde habla de consejería promotora y de comunicación a la OIE y propuesta al consejero y consejo de gobierno por los órganos pertinentes que tengan los consejos insulares, salvo que los consejos insulares, que también se prevé en el decreto ley, decidan cambiar el procedimiento por otro. El contenido. La declaración, cuando se redacte, eso sí, tiene que motivar el interés público, identificar el uso concreto y los terrenos en los que se ubicará y quién es titular de ese terreno. Eso sí que es muy importante. Debe ser publicado en el boletín oficial, sea insular o sea de la comunidad autónoma o de un ayuntamiento. Eso también lo declare quien lo declare. Y se recomienda, esto es una recomendación nuestra, de hacer referencia al trámite de audiencia pública y de que los terrenos están disponibles para ese tipo de inversión. Nada, para evitar impugnaciones posibles futuras. Los efectos en el caso de los públicos. Perdón, un momentito. No lo voy a leer, porque creo que esto es un rollo empezar a leeros ahora estas filminas, pero tenemos aquí los efectos sobre todo de utilidad pública, obligación de adaptar el planeamiento. Muchas cosas ya estaban en el decreto ley 1/2018, creo que era. Por tanto, no cambia mucho. Como os digo, esto también es una ordenación de normativa. Aquí no hay tanta novedad. Aquí se han ampliado, lo veréis en el resumen que hemos hecho, se han ampliado objetivamente y subjetivamente conceptos, pero no lo que se hacía. Luego estaría la fase 2 de la aprobación del proyecto, que también, como os digo, no os voy a estar leyendo aquí todo, pero veis un poco quiénes son los competentes en cada caso y los plazos que hemos dado para la aprobación del proyecto posterior a la declaración PEIE. En el caso de la aprobación del proyecto, quién es el que autoriza. Y luego, eso sí, hay que tener previsión en relación con las obras de mejora o ampliación de infraestructuras, relacionado con la Ley de Patrimonio Histórico de las Baleares y las zonas de reserva viaria. Son temas muy técnicos, como os digo, luego si queréis le preguntáis a la directora que sabe mucho de esto. Básicamente, lo que hacemos con este decreto ley, aparte de regular todo lo que es la parte de inversiones estratégicas privadas como una gran novedad, se derogan las leyes de la 4/2010 que impulsa la inversión, el decreto ley 1/18, que como os digo, se incorpora aquí todo con algunas mejoras, el decreto ley 5/18, que realmente existía pero no se utilizaba prácticamente nada, con lo cual es una derogación un poco más técnica que nada, porque fue sustituida por la ley 14/2019, que es así que la hemos incorporado con las especialidades que os he comentado y algún pequeño cambio de proyectos industriales, algunos artículos de la ley 4/2021 de ejecución de los fondos PRTR, que también regulaba el tema de la oficina de inversiones, etc. Por eso también lo hemos metido aquí. Y el decreto 16/21, que regula la oficina de inversiones, que lo hemos derogado completamente e incorporamos la oficina dentro de este decreto ley para darle un poco sus funciones. Y modifica parcialmente la ley de industria, la de turismo, la de actividades, que luego os comentará nuestro compañero Jaime Ochogavía, la ejecución de fondos EPRTR, como he dicho, y la ley municipal y de régimen local. Como os decía, proyectos públicos, los grandes cambios. Se amplía el ámbito subjetivo. Ahora pueden solicitarlo también todo el sector público instrumental autonómico e insular, la administración del Estado, que antes no estaba incluida, y ayuntamientos pequeños que no fueran los de capitalidad. Para nosotros esto es importante, sobre todo cuando tenéis problemas, como os hemos dicho, de pequeñas inversiones en los 3 ámbitos que se han previsto. El ámbito objetivo. Antes solo era educativo, sanitario, servicios sociales e investigación, y excepcionalmente con la ley de simplificación del año 2024 se podía declarar algún otro. Ahora no, ahora también se amplía cualquier otro ámbito objetivo de inversiones en infraestructuras públicas, siempre que se justifique el interés general, obviamente, y que se tienen los terrenos, pero que muchas veces hay inversiones que son igualmente estratégicas, por ejemplo, en el ciclo del agua, y a lo mejor no estaba previsto su declaración estratégica. Se elimina la caducidad de los 2 años. Antes se daban 2 años, que nos parece un plazo muy corto, por desgracia, pero muy corto para una administración pública para ejecutar un proyecto. Por lo tanto, ahora no caducan las declaraciones PEI. Sí que es cierto que dentro de la agilidad administrativa que se prevé, si declaras algo estratégico, se supone que vas a ser ágil, pero es verdad que a veces no es culpa de la propia administración que se pueda retrasar. Y luego implica determinadas autorizaciones del Consejo de Gobierno, pero luego la parte de fase 2 del proyecto, una vez que ya se ha declarado PEIE, no hace falta volver al Consejo de Gobierno para aprobar la inversión, sino que directamente el consejero competente queda habilitado para aprobar el proyecto y la parte, digamos, de autorizaciones posterior, que antes también era
materia de Consejo de Gobierno. Esto también creo que es importante para agilizar. Los privados se fijan unos umbrales, como ya hemos comentado, unos mínimos económicos o unos mínimos en creación o mantenimiento de empleo. Hay una flexibilidad en la ubicación. Es verdad que sobre todo en la parte, estamos hablando de la parte industrial, esto ya existía, no hemos cambiado nada, pero que hay una parte que si no cumple los parámetros más que los mínimos urbanísticos necesarios, se puede declarar igualmente proyecto de especial interés estratégico un proyecto industrial, siempre y que no se hagan en zonas turísticas o mixtas, ni residenciales o de equipamientos, eso sí. La tramitación, la ventanilla única, la solicitud ante la UAPE, la unidad técnica. Hay dos fases. En primer lugar, la declaración del Consejo de Gobierno, que ya delega al consejero de Industria para que pueda aprobar el proyecto posterior. Se somete a la CAPE y no al Consejo de la Industria. Eso también creemos que es un trámite bastante más rápido porque va a ser un órgano muy ágil y los informes de los ayuntamientos no son vinculantes. Y luego los efectos son un acompañamiento especializado que antes no tenían porque la UAPE pone a su disposición de los proyectos industriales toda la infraestructura que creen para proyectos estratégicos. Y bueno, nada más, si tenéis algún proyecto que creéis de alguna empresa privada que está vinculada con vuestra administración, vosotros sois una empresa privada o sois una asociación que representa a promotores privados, bueno, pues estamos a vuestra disposición. Tenemos de momento un microsite dentro de la oficina de inversiones, tenemos previsto una propia web en breve, en un mes o dos como máximo debería estar operativa, donde también iremos publicando las declaraciones que se hagan y toda la parte pública que se pueda informar. Y tenemos el servicio de apoyo a la inversión. Aquí está Juan Peñalver, que es un ingeniero que está con nosotros, que también cualquier duda entre Chisca, la jefe de departamento, Juan y yo, vamos resolviendo ante proyectos que no sabéis si pueden ser declarados estratégicos. En breve todavía no está operativo, tendremos una herramienta también en el site de la web, que es una autoevaluación de si tu proyecto es o no estratégico. O sea, con inteligencia artificial podréis ir haciendo consultar y os irá dirigiendo y haciendo preguntas específicas para determinar si queda excluido o no. Eso no significa que luego nosotros entendamos técnicamente que lo es. Pero como mínimo hay gente que tiene dudas y no van por ahí para nada los tiros, yo qué sé, pues porque es una inversión de 300.000 euros y ya directamente te voy a decir, mira, no, vete a la ADR, que este proyecto de esta cuantía pues no nos va a transformar la isla y no es el objetivo de esta unidad. Y nada más, pues muchas gracias a todos y paso la palabra, creo que ahora no. Seguim la jornada amb el timing més o manco previst. Donant pas ara a la presentació relativa a l'avaluació de la modificació 7 de la llei 7/2013 de règim jurídic d'instal·lacions, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, operada precisament per decret llei 8/2025, que, com ja heu vist, la presentació de la directora és una de les normatives que s'ha vist afectada en l'aprovació d'aquest decret llei. Per fer aquesta presentació, comptam avui amb en Jaume Ochoa-Via, cap de Servei d'Enginyeria, i amb en Joan Mesquida, cap de Servei de Control de Projectes. Bé, molt bon dia i res, començarem, quan quedem un poc justet de temps, intentarem passar-ho aviat i donar-vos una mica d'idea de quina ha estat la modificació que han fet de la llei d'activitats. Primer de tot dir que amb aquest decret llei de qualque manera han culminat tot un procés de simplificació de la llei, sempre amb una idea d'anar reduint la intervenció administrativa prèvia i potenciar el que seria un control posteriori. És a dir, no se tracta tant de que l'administració controli com s'implementa una activitat, com sobretot com funciona una activitat, perquè els problemes de les activitats, com sabeu, no
no és tant la implementació en si, que té molt de controls sectorials, sinó el funcionament diari durant el temps, no? Perquè pot haver problemes i pot haver molèsties, etc. Hem intentat també anar llevant duplicitats administratives. Bona part de lo que és la implementació de l'activitat se fa a través de la normativa urbanística i de moltes normatives sectorials. Així tot, hem intentat que en molt de casos, sobretot en el tema de les modificacions de les activitats, també treure un poc, és a dir, que no estiguin subjectes a la llei i a tots els requisits que ja tenia la llei, sinó que vagin directament a la part més urbanística. No? Això és un tema, probablement és el bessó d'aquesta modificació, que és el que vos explicarà després el meu company. Després també hem intentat un poc en el que vos de fixar molt més en allò que realment implica o té una incidència en la seguretat o en el benestar de les persones i no tant en compliments o incompliments que són més aviat formals. No? I, per exemple, hem tocat coses que poden parèixer com a xorres però que tenien la seva importància. No? Detectàvem que, per exemple, hi havia ajuntaments que declaraven sin eficàcia una declaració responsable i, per tant, el tancament d'una activitat per fet que no s'hagués pagat una taxa administrativa, no? O per fet que no s'hagués complimentat bé la transmissió de la titularitat d'una activitat. I això, per exemple, a partir d'ara també ja està prohibit, en el sentit que no vol dir que les taxes no s'hagin de pagar, però no pagar una taxa no implica que l'activitat sigui més insegura ni que provoqui més problemes i, per tant, entenem que no s'ha de tancar una activitat. Hi ha procediments que té l'administració per exigir el pagament d'una taxa sense necessitat de tancar un negoci. No? I després també dir que, un poc en relació amb el que s'ha dit abans, no? Dins l'àmbit públic també hem intentat facilitar la implantació de serveis públics i tota la part pública de servei públic, d'infraestructures públiques, queda fora de l'àmbit de la llei d'activitats. Abans només era una part petita, temes relatius a la seguretat ciutadana, de cortès o coses d'aquestes. Ara totes les activitats públiques, l'activitat de servei públic, queda fora de l'àmbit de la llei. Bé, un poc com vos deia, les pretensions d'aquesta llei és reforçar un poc aquests temes de garantia de seguretat i control. I, per tant, fixen molt més a com funciona l'activitat i com se manté. La gran eina que ja preveia la llei i que se va veient cada vegada més reforçada és la revisió periòdica, que és un poc un tema d'autoresponsabilitat dels titulars de l'activitat. De la mateixa manera que tothom que té un cotxe sap que ha de passar un ITV, tothom que té una activitat sap que ha de passar una revisió periòdica i amb això se garanteix que al llarg dels anys que l'activitat està en marxa aquella activitat funciona bé, tingui una sèrie de garanties i que se'n faci un bon manteniment. Han regulat també, perquè hi havia un cert buit, el tema de la clausura de les activitats, que abans existia, per això se va rellevar un procediment que existia perquè se reconduïa tot en la normativa urbanística, però sí que es veu que hi havia una sèrie d'aspectes que quedaven un poc de fora, s'havia d'anar per la normativa general de procediment administratiu i per aclarir-ho, perquè era un poc també un clam d'alguns ajuntaments, han regulat un procediment de clausura d'activitats tant per activitats il·legals, l'activitat que no té cap paper, perquè ens entenguem, com per activitats que estan en una situació irregular perquè o s'han fet modificacions que no toca o tenen qualque tipus d'irregularitat. I aquí també entren aquelles activitats que, tot i ser legals, des del seu origen, entren dins aquesta situació que vos de la possibilitat de provocar molèsties, de provocar riscs, perquè tenen un mal manteniment o perquè, per seu propi funcionament, no s'han duit de forma adequada i vos podeu imaginar, el típic establiment que genera massa olors perquè els filtres no els ha canviat o un establiment públic que un dia li pega per posar música i no està prou insonoritzat, etc.
I, per tant, aquest procediment que han regulat també, que ara l'explicarem també una miqueta, no? Permet actuar, que era una cosa que de pot la llei se podria donar per suposar, però no ho contemplava expressament, permet actuar davant aquestes activitats que en teoria parteixen d'un posicionament legal, no? Però que a la llarga acaben donant problemes, no? I que de fet normalment el que és dins la convivència ciutadana de molts de municipis, realment les activitats que generen polèmica i que generen una certa conflictivitat normalment és això, no és tant el fet d'una activitat tinguis papers més bé o més malament, sinó que al final acaba provocant molèsties en els veïnats. Després hem fet també altres tipus de modificacions, també una mica per ajustar un poc canvis que s'havien fet abans i que coses que ens havien quedat potser un poc penjades i coses, situacions noves que hem anat veient amb els temps que necessitaven perfilar una miqueta. Bàsicament són dues, són importants. Una és el tema dels canvis d'ús, que el canvi d'ús ens ha traslladat tots els temes d'implementació de les activitats dins l'àmbit urbanístic, se creava una confusió i alguns ajuntaments feien una interpretació molt estricta d'aquest tema i requerien llicència de canvi d'ús per qualsevol canvi d'ús dins una activitat, i passar, perquè ens entenguem, d'un comerç a una activitat de servei, ja els requerien una llicència, és a dir, una cosa que potser bastaria una comunicació prèvia i petites modificacions de les instal·lacions, si havia de demanar una llicència de canvi d'ús en el que tarden, desgraciadament, són 15 ajuntaments, a donar una llicència, vull dir, era una cosa que materialment se podia resoldre en 15 dies i potser havia d'esperar un any o més per tenir aquesta llicència, I això ho hem canviat i torna un poc en el règim que hi havia abans, que és que el títol habilitant de l'activitat, és a dir, del canvi d'aquesta activitat, ja implica el canvi d'ús, que si un presenta una comunicació prèvia i passa de ser una botiga, passa a ser una gestoria, perquè ens entenguem, el títol de dir que aquesta comunicació prèvia que presenta, si per exemple no ha de fer obres que necessiti un projecte tècnic i tal, ja implica, ja legitima aquest canvi d'ús, i no necessita anar a cercar una llicència urbanística. I un altre tema que també hem intentat regular un poc més bé és el tema de la concurrència d'activitats dins un mateix establiment. Això és una cosa que la llei ja contemplava, però es veu que potser no amb el nivell de detall suficient i de vegades donava lloc a qüestions, sobretot van aparèixer els temps del Covid, i ara vos ho explico. És a dir, la llei ja reconeixia les activitats multidisciplinars, que és que dins d'un mateix establiment se fan distintes activitats. El típic forn que acaba posant una part que és una cafeteria. Però també després tenim activitats que, diguem-ne, que van afegint coses, per exemple, un bar que passa a posar música i fa actuacions en viu i tal, i passa a ser un cafè-concert o passa a ser un altre tipus de categoria. I això són activitats que tenen més aviat un caràcter complementari, que no substitueixen l'activitat que hi havia, sinó que de qualque manera l'amplien o la complementen. Per exemple, dins l'àmbit turístic se dona molt, dins aquest tema d'activitats complementàries. I això no estava prou ben regulat i, per exemple, el temps del Covid, com ens topàvem en casos, per exemple, de bars o de cafeteries que havien posat una part de música, el temps del Covid, si vos recordeu, se varen prohibir, se varen fer tancats establiments que eren d'oci i, per tant, que tenien música i aquesta gent demanava, jo llevo la música i me tengo quedar en la cafeteria o en el bar. I això no estava previst enlloc. I aquella gent se trobava en la deixonda que si se llevava allò, després potser podria tenir dificultats per tornar a posar la part de música, a més, perquè la normativa sectorial turística els té per separat, establiment de restauració i establiments recreatius. Nosaltres hem intentat superar això, no fer-nos tant a la normativa sectorial i permetre més flexibilitat en aquest sentit, i regular quan és que diguem-ne, a una activitat se li van afegint altres tipus d'activitats, però sense que s'alteri la que hi ha abans i sense que se produeixi la innovació, que és quan un, el que vos deia abans, té una activitat X, té una botiga, un colmada, el que sigui, i passa a posar una gestoria. Aquí sí que se perd l'activitat anterior i no se pot tornar enrere. En canvi, en altres casos sí que se pot tornar. I això és interessant, sobretot
quan hi ha després limitacions per recuperar, perquè hi ha limitacions urbanístiques en aquest sentit, no? per recuperar l'activitat antiga. I ja per acabar, simplement fer-vos incent tindre un poc en aquests dos articles nous, el 109 i el 110, que regulen el que aborda de la clausura d'activitats. No? Que això sí que és nou, pot operar, com sabem, dins l'àmbit urbanístic, sí que hi ha també procediments de restabliment de la legalitat urbanística, no? I si s'ha fet una obra il·legal per fer la demolició i per tornar un poc a l'estat primitiu, però és que en l'àmbit d'activitats això no sempre és suficient perquè moltes vegades hi ha canvis d'activitats que no impliquen realment una obra com a tal, no? Sinó noves instal·lacions o simplement una nova activitat que se fa a un establiment que ja existia. No? I per tant és un poc el que hem intentat regular en aquests dos articles. No? Un és un poc els supòsits de la clausura i el 110 és una mica el procediment, que són un procediment típic amb una audiència i unes mesures cautelars que poden ser cautelaríssimes en casos d'un determinats riscos i tal, no? I després, el típic de l'execució, que sempre pot ser voluntària o si no una execució forçosa. No? I el que vos dona el 109 dels supòsits, aquí no només és en els casos d'il·legalitats des del seu origen, sinó també en aquests casos llavors se detecta un mal funcionament i que de manera sobrevinguda el típic, no? Un vinats o el que sigui, comencen a posar denúncies perquè aquella activitat de cop i resposta comença a generar molèsties o comença a fer males olors o a fer fums o el que siga, i amb això hem volgut donar una eina als ajuntaments perquè puguen actuar sempre, però també, evidentment, amb garanties cap també en els titulars d'activitat, no? Vull dir que no sigui una cosa que de vegades també s'eternitzen aquest tipus de mesures i aquí hem intentat fer un procediment més o menys regulat per garantir, diguem-ne, que la protecció de tots els béns, no? Tant de la convivència com també del dret dels titulars per a seguir la seva activitat. No? Bé, i això és un poc una mica el que jo vos volia explicar i ara en Jaume continuarà amb el que és el bessó de la modificació. Bon dia a tothom. Bueno, jo voldria, seguint tot el que ha explicat en Joan, què és el més rellevant que hem tocat. Hem tocat l'article 11. L'article 11 de la llei era un article que el que parla és de com se fan les modificacions a les activitats. Tots sabem que dins la infraestructura econòmica és fet d'adaptar-se als canvis i a les noves... Ja no funciona. Ara. És a dir, l'agilitat de l'economia del carrer no se pot limitar per una normativa absurda. I que tenia l'article 11 en si no és que fos absurdo, però era molt mal d'entendre, molt mal d'aplicar. I ens estava passant que teníem feedbacks de la gent a través de la CETAIP, que és l'organisme de consultes de la llei d'activitats, que s'estaven fent qualque interpretació un poc, diguem-li, sesgada o un poc molt curta de mires damunt el que deia l'article 11. Aleshores, s'ha simplificat, hi havia tot un tipus de classificació, que si modificacions substancials, que si modificacions majors, que tal, i tot això s'ha eliminat i s'ha començat a traspassar aquests tràmits o aquests que eren de la llei d'activitats ja a tràmits més concrets que poden ser sectorials o a tràmits propis de l'urbanisme, de la part urbanística. I el que vos he dit, reduir la inseguretat jurídica perquè s'estaven donant criteris interpretatius divergents. Sí, no falla les primeres vegades, però va. Ara, ja està. Ja està. Bé,
Què deia abans? Abans parlava de substancials, important i simple. Substancials se definia per supòsits, és a dir, perquè ampliaves la superfície, perquè feies noves emissions, nous impactes, canvi de capacitat en noves instal·lacions, exigències d'adaptació a la normativa sectorial variaven segons el tipus de modificació, això generava problemes molt grossos. És a dir, jo el fet que me declarassin o me diguessin no, vostè el que ha fet és una modificació substancial, doncs ja implicava que jo tenia que revisar totes les sectorials i tot això feia un poc de grima. No? I com està ara? Ara, el primer que se fa és que se diferencia el concepte d'activitat des d'instal·lació. És a dir, activitat és l'activitat econòmica, la instal·lació és aquella infraestructura que jo necessito per dur a terme aquesta activitat. S'unifica el concepte. Modificacions només són per nova activitat o ampliació de l'existent. S'aclareix el concepte de novació, que és quan és una activitat diferent o passa a ser una incorporada, que seria una multidisciplinar, que és quan conviuen dos tipus d'activitat en un mateix local. Només són modificacions les que impliquin una nova activitat o ampliació. Això és el tipus A de l'article, del punt 5 de l'article. O aquelles que alterin la normativa contra l'incendi o que generin noves emissions o impactes amb una potencial molèstia. Això té molta importància per el que explicarem a continuació. La resta d'actuacions queden fora de l'article 11 i es tramiten per via urbanística o sectorial. Exagerant, podríem arribar, tenim un restaurant, per dir alguna cosa, el reformam de pe a pa, si no canviem, si no ampliem, si no modificant les emissions, si no alterant les condicions contra incendis, no han de tramitar res davant l'Ajuntament, salvo la part urbanística, per la seva comunicació prèvia, tal, i si d'indústria necessitam tramitar una nova autorització per al gas o per no sé què, doncs sí que ho han de tramitar. Però ja no han de passar per l'Ajuntament. Això és un canvi realment molt important. Què vol dir això? Si nosaltres ens podem fer la següent pregunta. Suposa una nova activitat o ampliació? Sí, se tramita per la llei 7/2013, però va per el sistema de l'article 43, que vol dir que fa com ho haguessis fet en un cas d'una nova activitat. En canvi, només alterant les condicions contra incendis, fent noves emissions o impactes, se tramita també per la llei, però ja va per l'article 44, que és un dels articles que també hem modificat. Què diu l'article 44? Escolti, vostè ho faci, presenti projecte i presenti un certificat d'un tècnic que asseguri que allò està correcte. Punto. Res més. Amb la qual cosa agilitzam molt el procediment. I si no és una modificació a efectes de la llei 7/2013, se tramita de via ordinària, urbanística o normativa sectorial aplicable. Piles. Ja està. De modificació d'activitats a modificació d'instal·lacions. Per tenir-ho clar. Una cosa és que modifiquen l'activitat i l'altra que modifiquen les instal·lacions que donen servei a aquesta activitat. L'article 44 s'aplica a modificació d'instal·lacions en activitats existents que no impliquin exercir una nova activitat. Que és aquest cas que vos he dit, que és que tocam temes de contraincendis, tocant noves emissions o tocant temes que puguin ser rellevants de cara a les molèsties que puguin
presentar. Si no es va presentar abans, en aquest moment s'aporta a l'Ajuntament el projecte d'activitats actualitzat i un certificat de tècnic competent. Això vos hem de dir que en l'antiga redacció hi havia un problema amb aquest article, que és que deia que si tu ja tenies unes instal·lacions que podien donar serveis a l'activitat, tu podies fer una nova activitat i en principi t'abastava fer una declaració responsable i no hi havia cap control tècnic d'aquell canvi. I amb això l'Ajuntament ens van avisar que hi havia hagut un poc diríem, qualque actuació poc ètica per part de qualque propietari que deia sí, jo tenc tot ben fet i tal, havia fet les obres de manera il·legal i després se trobava que no hi havia ningú que acreditàs que la fiabilitat tècnica d'aquelles instal·lacions modificades. Sempre hi ha una condició temporal, tot això ho has de fer sempre abans de poder-ne fer ús de les instal·lacions i el que us he dit abans, l'article 11, el punt 5, tipus B, que és aquest que he dit, que afecta contra incendis o que genera qualque tipus de molèsties, van per l'article 44, que és això que vos acabo de dir, i en canvi tots els tipus A, que és que ja no hi ha una nova activitat, van per el 43. I tota la resta de modificacions queda fora de la llei d'activitats i només té una afecció urbanística. S'impacta, desapareix la història de modificació substancial, el focus se concentra en l'actualització del projecte d'activitats i l'acreditació tècnica i se redueix la càrrega documental. Aquí hauríem de dir que què passava en les modificacions de les activitats. I potser, si me permeteu 2 minuts, vos ho explicaré. La llei, així com estava escrita o com estava redactada, bàsicament vostè fa una modificació i vostè ha de canviar allò que la modificació pertoqui. Però, per exemple, en cas de substancials, deia vostè haurà d'adaptar tota la normativa sectorial d'allò en concret. Quina era la interpretació? Deia, jo faig una substancial i ara hem de canviar tota la instal·lació elèctrica que està feta en el reglament del 73, que no compleix el reglament del 2002, ho hem de canviar tot de dalt a baix, o basta que només canviï la part que ampli. Això generava molt de problemes d'interpretació. Realment, el que deia la llei en aquell moment era vostè ha d'anar a la sectorial, vostè ha d'anar al reglament de baixa tensió, a veure què diu de les ampliacions. No vol dir que ho hagi de canviar tot. Què que feia la gent? Lo fàcil, demanava que per canviar-ho tot. I això generava un problema, uns absurdos, que és que no tenen sentit. Ara l'únic que s'ha intentat és aclarir aquest punt d'una manera més potent. I això vos ho poso perquè també és una modificació que s'ha fet i perquè tingueu un poc el que vol dir. Nosaltres aquí a les Illes Balears tenim el que són les activitats itinerants regulades, que són, per simplificar-ho, el que dèiem els feriantes. Dins feriantes hi ha 3 categories i hi ha unes categories que són el que dèiem les majors, que són instal·lacions delicades. Ara s'està muntant la Fira del Camp i tots sabeu que hi ha una nòria que té 20 i pico de metres i que té un pulpo que hi ha gent allà que s'assetgen com si fos tal. Tot aquest tipus d'atraccions necessiten, per la seva implantació, una certificació tècnica. Prèviament, el seu projecte tècnic ha d'estar inscrit a la Direcció General d'Emergències, però, a més, hi ha d'haver un organisme de control que ha hagut de controlar que ja està bé i que s'ha fet unes proves cada 5 anys d'una revisió de que no hi ha fissures estructurals, de que no hi ha tal. Quin és el problema? Que això són instal·lacions desmuntables i per poder fer aquest ensai han d'estar muntades. Claro, això, a l'hora de complir la revisió periòdica, se complicava molt. I vàrem haver de fer com una espècie de possibilitat d'aparcar la
revisió periòdica, l'activitat, encara que no hagués passat la revisió periòdica, però quan la vulguin tornar a instal·lar sí que ja ha d'haver complit en la revisió que li pertoquen. Però, clar, la revisió la fan quan està muntada, amb la qual l'has de muntar, ha de passar la revisió i tu després ja la pots emplear. Bé, són coses un poc específiques d'activitats itinerants. També hi havia un petit canvi molt curiós i era que la definició d'activitat itinerant major a lo que era una menor, la diferència era que no hubiera aporte de energía externa al usuario. Vale, i se nos va generar un problema amb un tio vivo manual que hi havia gent que es pitjava allò com si fos un columpio. La energía no es del propio usuario, es externa al usuario, per la qual passava a major, per la qual havia de fer revisió d'organisme de control, havia de fer tal. Se va canviar de que si l'energia era humana, la que aportava, que com un papà que es pitja en el lot d'un columpio, pues, que això no se tingués en compte i el manco quedés classificat com a menor. Muy bien. Dit això, ja pràcticament no hi ha res més. Molt amable, moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume i Joan. Sí, podeu quedar. Van de donar pas a la taula rodona i mentre van pujant tots els participants per favor de la taula rodona, els directors generals participants, demanar-vos disculpes perquè sé que molt de vosaltres ens heu expressat que teniu un poc de fred, la temperatura és un poc baixa, ho han comunicat a l'organització d'Esparvit, però la calefacció està posada i això és el que dona ara mateix. Doncs les lliquetes posades, més o menys que fa la mateixa temperatura que de fora, a la qual espero que no ho estigueu passant massa malament. Com vos comentava, donant pas ara en aquesta taula rodona, que hem configurat d'una manera el més participativa possible i per poder posar damunt la taula qüestions que creiem que són rellevants, que destaquem d'aquest decret llei 8/2025, tant de caire general com de caire específic de les àrees de les direccions generals que hi participen. Segueixen amb nosaltres en Jaume Ochoa-Via i en Joan Mesquida i com a tècnics se reincorporen la Mercedes Martínez i na Xisca Gomila i comptam a la taula rodona per fer les preguntes i anar-les responent en la Bàrbara Barceló novament, en Sebastián González, director general d'Innovació i Transformació Digital, na Paz Andrade, directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, i en Alfons Gómez, director general d'Indústria i Polígons Industrials. A tots ells, moltes gràcies per prestar-vos a participar en aquesta taula rodona. Després de la taula rodona encetarem el torn obert de paraules i el públic podeu adreçar les preguntes directament a les persones que som aquí presents. D'acord? Si vos sembla, tal com vos comentava, intentaré posar damunt la taula qüestions que creiem que són rellevants per totes les persones que heu vingut avui a participar com a públic d'aquesta jornada tècnica. D'acord? Començarem amb un primer bloc, a la qual formularé en els 4 directors generals presents diverses preguntes genèriques perquè puguin contestar una mica i contextualitzar l'impacte d'aquest decret llei a les seves respectives àrees i després farem unes preguntes específiques a cada direcció general d'allò que creiem que és més rellevant o més destacable de la seva àrea en relació amb el decret llei 8/2025. Si os parece, empezamos con este bloque general de preguntas. La primera de ellas relacionada con la visión estratégica y los objetivos. Sabemos que el Gobierno de las Illes Baleares ha impulsado este decreto ley con un objetivo fundamental, atraer inversión de calidad a la comunidad autónoma. Por ello, pregunto, desde vuestras respectivas áreas de competencia y teniendo en cuenta las prioridades de sus direcciones generales, ¿qué resultados específicos esperan obtener de este nuevo marco normativo para consolidar los objetivos estratégicos de su dirección general? Y aquí, turno abierto para quien quiera intervenir. Bueno, desde la Dirección General de Innovación y Transformación Digital lo que confiamos es que este sea una herramienta de transformación estructural real, ¿no? Lo que necesitamos aquí en Baleares es que genere empleo cualificado, que incorpore tecnologías avanzadas, que sea el verdadero motor, ¿no?, de transformación de la economía de Balear
para esa diversificación económica, ¿no?, de la que tanto hablamos, y esa colaboración público-privada, y que tenga la capacidad de que arrastre al ecosistema local. Lo que queremos es un territorio de innovación aplicada real y, bueno, que sea realmente ese motor de diversificación económica de las Islas Baleares. Hola, bueno, yo como Dirección General Transversal, y yo no soy sectorial y por tanto no impulso la innovación, la transformación digital o la industria, lo que quiero es que ningún proyecto se quede sin realizar en Baleares si es transformador por la burocracia. Es decir, hay empresas, hay promotores que solo de pensar los 2 o 3 años que van a tardar o más para conseguir que un negocio se ponga en marcha, prefieren llevar esa inversión a otro territorio que sea más rápida. El decreto ley no es una normativa nueva y única en Baleares, ya existe en otras regiones de España, regiones que llevan más de 4 años con esta normativa que está impulsando la inversión. De hecho, está en muchas zonas de Europa también. Ahora mismo competimos con toda Europa, no solamente con España. Entonces, lo que pretendemos es que Baleares sea una zona atractiva no solo a nivel turístico, que nos parece que es importante que siga manteniendo esa visión, sino también porque es competitiva, porque es innovadora y porque puede conseguir unas ventajas de conectividad y de un territorio en una zona climática muy agradable para hacer inversiones importantes y que puedan atraer, porque también son rápidas y ágiles. Fundamentalmente, la agilidad burocrática creo que es lo más importante que buscamos. En el caso de industria, desde la Dirección General lo que consideramos es que este marco normativo, ¿no?, que como decía antes Bárbara, no ha hecho más que ordenar y en el caso de los proyectos industriales estratégicos ha mejorado la instrumentalización. Creemos que ahora que también se está generando el plan director de industria, esto puede suponer que se establezcan industrias tractoras en Baleares y esto ayudará a que se implanten, ¿no? Y lo que comentaba también la directora Bárbara, al fin y al cabo estamos en un marco competitivo y no podemos permitirnos el que haya otras regiones en las que sea fácil poder instalarse, entonces hay que poner facilidades a estas industrias, ¿no? Y somos conscientes que dentro de la industria uno de los principales problemas es la falta de suelo, ¿no? Y creemos que también dentro de estas posibilidades que hay a partir de ahora es poder estudiar unos marcos para ayudar a la generación de suelo, ¿no?, para estos tipos de proyectos, que esto esperamos que la Dirección General de Armonización también no pueda tender una mano en esas facilidades para llegar a esos objetivos. Bueno, por parte de mi dirección general, la verdad es la parte ambiental. Es un lujo poder ya tener un único trámite, porque ahora mismo tengo dentro de lo que es prioritarios, más prioritarios todavía, porque cada uno tiene un marco diferente. Entonces, la verdad es que para nosotros ha sido un reto participar en la redacción de este decreto ley y sobre todo porque se han tenido en cuenta muchísimas de las consideraciones a la hora de ordenar el trabajo en lo que es el órgano ambiental. Muchas gracias. Seguimos con este bloque general hablando de priorización de inversiones. En la presentación de la directora general ya se ha apuntado que el artículo 15 del decreto ley define un ámbito material amplio para las inversiones que pueden ser declaradas PEIE, abarcando desde la industria, la innovación, hasta infraestructuras educativas, agrarias, del ciclo del agua, etcétera. Obviamente, la declaración como PEIE, como ya se ha apuntado, tiene que ser coherente con las prioridades del Gobierno. Y en este sentido me preguntaba, ¿qué tipología de proyectos consideran ustedes que es prioritario potenciar bajo esta figura para transformar realmente el modelo económico de las islas? Partiendo de la base de que es amplio, pero bueno, desde el punto de vista de cada sector. Bueno, pues si hablamos de transformación real de la economía, yo creo que deberíamos priorizar proyectos tecnológicos de alto valor añadido, ¿no? Proyectos de inteligencia artificial, de datos, del famoso Deep Tech, ¿no?, de digitalización de todo tipo de industrias.
Entre otras cosas, también infraestructuras de innovación aplicada, ¿no? Como laboratorios tecnológicos públicos, laboratorios de innovación abierta, centros de testeo, ¿no? De tecnologías, así como otros proyectos de digitalización e innovación dentro de la industria, ¿no? Aquí que tenemos al director general de Industria, y sobre todo proyectos vinculados al talento y a la transferencia del conocimiento, ¿no? No queremos proyectos de gran volumen, sino de mucha calidad, ¿no? Calidad y que debemos traer proyectos de este tipo, yo creo. Bueno, nosotros la verdad es que estamos abiertos, como podéis imaginaros, a cualquier sector que nos presente proyectos y por tanto todos son bienvenidos. Sin embargo, es cierto que creemos que hay determinados tipos de empresas, sean industriales o no, que debido al problema de la falta de suelo o del poco suelo que hay y lo caro que es y debido al coste del transporte, tanto de materias primas como de exportación de producto terminado, que son más fáciles de conseguir la implantación y elevar la competitividad de las islas. Y van un poco en la línea de lo que ha comentado el director de innovación. Cualquier departamento de diseño, de testeo, aunque sea en laboratorios de temas biomédicos, por ejemplo, es igual. Cualquier tipo de empresa que lo que produzca no sea la fabricación masiva de algo que consume mucho territorio, sino que tiene la parte, digamos, de diseño, de desarrollo, de formación, toda la parte, digamos, que tiene un componente mucho más competitivo e intelectual, creemos que es mucho más fácil que consigan la implantación. Pero no es por un tema de que nos guste o no, es un tema de tener la realidad bajo los pies, de que el territorio aquí es pequeño y ya nos gustaría tener a lo mejor, como ha hecho Aragón, un territorio, tiene un territorio desértico, yo siempre lo cuento, y lo que han hecho es hacer una especie como de hospital de aviones para toda Europa. Obviamente eso es imposible en Baleares y por tanto tenemos que ser conscientes de la realidad, ¿no? En cuanto a los proyectos que creemos desde la Dirección General de Industria que tienen o que son potenciales para ser estratégicos, ¿no? Son todos estos proyectos que ayuden a que la industria se convierta a la conocida industria 4.0, ¿no? En automatización, en bajar, digamos, en subir la productividad y no depender tanto de una industria con alto potencial de mano de obra, ¿no? La descarbonización, sobre todo, de la industria, ¿no? y la aplicación de la inteligencia en las cosas, ¿no? Entonces, por una parte están estos tipos de proyectos y los que comentabais también, toda la parte de modernización, ¿no? y de automatización de las cosas y el no depender de fuera, ¿no? Digamos, el ver qué cosas se pueden producir dentro de nuestras islas para no tener esa dependencia externa, ¿no? Creemos que son estas dos patas. Por parte no de mi dirección, por supuesto, sino de la consejería que represento, hay dos figuras claves que nosotros necesitamos. Es la industrialización de la vivienda. Estamos ante una emergencia residencial o habitacional y, por tanto, necesitamos poder generar vivienda en el menor plazo posible y así se consigue con lo que es la vivienda industrializada. Por tanto, a nosotros sí que nos interesaría poder traer a Baleares este tipo de industria para agilizar todos estos proyectos. Por otra parte, el tema de la movilidad. Nosotros necesitamos tener y potenciar el transporte público y, por tanto, todo lo que tenga que ver de la parte privada en cuanto a tema de movilidad sostenible, para nosotros es un gran reto y nos encantaría que pudieran tramitarse por los proyectos estratégicos. Muchas gracias. Una última pregunta en este bloque general. Es una pregunta que veréis que va un poco más dirigida a la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, pero esto no obsta que cualquiera de los ponentes pueda también dar su opinión. Pero sí que es cierto que queríamos entrar un poco en el apartado de apoyo a la inversión. ¿Cómo se va a articular el apoyo a los promotores que reciban una declaración de PIE? Bueno, lo he comentado un poco antes, lo que voy a complementar. Es decir, nosotros tenemos la intención de tener un pequeño grupito de
de jefes de proyecto especializados, ingenieros, arquitectos o abogados o economistas, dependiendo un poco, pero no podemos tener un gran campo de profesionales porque no tendría sentido tener un gasto muy grande sin saber qué proyectos van a venir. La función de estos project managers no va a ser solo el acompañamiento, va a ser también la captación de inversiones, van a salir a buscar qué proyectos hay que puedan ser susceptibles para ver si, digamos, la labor que van a hacer de acompañamiento y de facilitación de la burocracia puede ayudar. Y también estamos trabajando con colegios profesionales para buscar un acuerdo público-privado de colaboración que nos pueda evitar cuellos de botella. Es verdad que lo último que querríamos es que la unidad aceleradora de proyectos sea el cuello de botella de 7 proyectos que, como solo hay un project manager, no salen. Entonces, eso no puede pasar y, por tanto, vamos a llegar a un acuerdo para poder contar con colaboración externa que permita hacer las funciones no típicas de un funcionario, sino típicas de un técnico. De hecho, los project managers va a ser alta dirección profesional, no van a ser funcionarios inicialmente, y conozcan el mercado privado y, por tanto, conozcan la forma de trabajar de las empresas. Gracias. Seguimos con esta vertiente un poco más operativa, dado que la mesa redonda estaba bastante centrada en lo que iba a ser, lo que es la UAPE, para realizar otra pregunta a la directora Barceló. ¿Existe a día de hoy una demanda real por parte de promotores privados y qué perfil de proyectos se están solicitando y están llegando a estos servicios de acompañamiento desde la aprobación del decreto ley? Sí existe demanda. La verdad es que la aprobación del decreto ley, a pesar de que cayó justo antes de Navidades, que es una temporada un poco de parón, ha generado mucha expectativa. Basta ver pues, la alta afluencia de gente interesada en conocerlo hoy, que estamos muy agradecidos. Nos han contactado ya más de una treintena de empresas. También es cierto que parte de las empresas que vienen a informarse. O sea, realmente declaraciones PEI todavía maduras y concretas no hay, pero sí que algunas están en un estado muy avanzado, otras son simples ideas, otras buscan financiación, hay un poco de todo y de todos los sectores. O sea, de agroalimentario, de movilidad sostenible, tenemos alguno de deportes con alta innovación en el desarrollo del negocio, o sea, de diferentes ámbitos muy variados, mucho más variados de lo que nos esperábamos, pero sobre todo el servicio de apoyo a la inversión estratégica que hemos montado pues, está trabajando mucho porque realmente vienen un poco para orientar los proyectos y ver si pueden ser declarados o pueden conseguir la financiación que necesitan. Realmente el tema de financiación vemos que es una de las batallas más importantes que tienen que lidiar. Gracias. Y para finalizar con este detalle más operativo de la UAPE y su funcionamiento, se generaba una cuestión que era ¿qué sucedería en los casos en que un promotor no atienda los requerimientos realizados por la UAPE en un proyecto ya declarado como PEIA? Bueno, en el decreto ley se regula lo que es la modificación y la revocación de la declaración. O sea, el promotor que una vez que se le declare el proyecto como estratégico incumpla, o sea, por un lado les vamos a dar soporte, pero si incumple la obligación de mantener al corriente a los project managers, al project manager asignado o a la dirección general de cómo avanza la ejecución de ese proyecto, pues dependiendo si es debido a causas de fuerza mayor o a causas derivadas de la inacción del propio promotor, puede derivar en una derogación incluso de lo que es una derogación, de una revocación. Se puede modificar, los proyectos están vivos, a veces durante la ejecución de un proyecto se plantean situaciones que mejoran el proyecto. Si las modificaciones no son sustanciales, directamente se autorizarán por la unidad aceleradora y seguirá su trámite. Si son sustanciales, se planteará elevarlo de nuevo a la CAPE, a la Comisión y al Consejo de Gobierno para modificarlo. Y directamente, si hay inacción o hay incumplimiento de lo que o sea, las declaraciones no van a ser un simple papel que te declaro, o sea, van a poner unos requisitos. Como he dicho además antes en la presentación, puede haber incluso ayudas excepcionales, puede haber incluso algún proyecto que al autorizarse el ser estratégico y avanzar por delante de otros puede hacer alguna modificación territorial que no tiene vuelta atrás. Por tanto, ese es el tema de poder poner garantías en caso de que luego no llegara a la conclusión prevista en la declaración. Entonces, está todo regulado en el decreto ley. No es una declaración, una carta blanca, sino que va a haber un control posterior, un seguimiento y una obligación del promotor de ir comunicando los cambios, modificaciones o paralización o renuncia a la propia declaración.
Gracias. Pasamos ahora a una cuestión para la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, enlazando con lo que ha apuntado en su intervención anterior, relacionado con el necesario equilibrio entre la agilidad administrativa y la seguridad jurídica, ¿no?, que es uno de los retos de este decreto ley. ¿En qué medida este decreto ley realmente consigue armonizar la urgencia en la tramitación de proyectos estratégicos sin menoscabar las garantías ambientales y urbanísticas que protegen el territorio? Bueno, a ver, el decreto ley realmente lo que viene es a solucionar un problema endémico en las Baleares, que es la lentitud crónica en todos los procedimientos. ¿Cómo se consigue conjugar ese equilibrio entre lo que es la protección del territorio y ambiental con este procedimiento? La primera es que no todos los proyectos van a ser objeto de una declaración de proyecto estratégico y que además tienen que ir alineados con el propio filtro estratégico que establece el decreto. O sea, tienen que ser sostenibles, o sea, tienen que buscar un modelo sostenible. Eso es lo primero de todo. En cuanto a lo que es el equilibrio con el territorio limitado, también está previsto. O sea, nosotros no somos Andalucía, no somos Castilla-La Mancha, por tanto, debemos de pensar en pequeño y al mismo tiempo en grande, pero siempre consumiendo el menor territorio posible y respetando los valores ambientales de ellos. ¿Cómo se consigue ese equilibrio? ¿Cómo se consigue no solo el equilibrio y la protección ambiental? Pues porque el procedimiento ambiental está previsto. Está previsto en cada declaración, en cada tramitación de un proyecto estratégico. Si por lo que fuera o fuese ese proyecto estratégico desde el punto de vista urbanístico es viable, desde el punto de vista de la inversión es viable, pero desde el punto de vista ambiental no es viable, mal, por mucho que nos pese, como otros proyectos tanto de iniciativa pública como de iniciativa privada, pues no podrán al final desarrollarse. Pero no obstante, al crear esta ventanilla única y la unidad aceleradora, todas estas trabas iniciales ya se quedarán solventadas a la hora de tramitar. Es decir, todos estos filtros son necesarios para que después un proyecto estratégico no ocurra como ocurría en las declaraciones de interés autonómico, que se hacía la declaración y después morían por el camino. ¿Por qué? Porque no se preveía realmente los procedimientos sectoriales y la normativa sectorial de aplicación y, por tanto, morían o quedaban en un bucle que no se podían tramitar. Entonces, este decreto ley realmente es muy innovador en cuanto al marco legislativo y creo que dará muy buenos resultados y siempre y cuando nuestro territorio y nuestro medio ambiente se ponga en valor. Yo quería aquí, delante de todos, instar a la directora general. Nosotros estamos a punto, como he comentado, de poner en valor una herramienta que hemos creado para hacer una autoevaluación de la parte del proyecto de un promotor, de si puede ser declarada, si es susceptible de ser declarada, para que no tenga que perder el tiempo, llamarnos, buscarnos y luego le digamos, mire, no va por aquí. Yo pongo a tu disposición esta herramienta que está ahora mismo en fase previa para ver si podemos hacer lo mismo para hacer una autoevaluación ambiental previa. Es decir, la declaración PEIE no te pide tener el informe ambiental ya hecho, sino estarías ya con todo el plazo previo sin beneficiarte de la posible reducción del plazo. Pero se te pide al menos una declaración responsable de que parece que vas a cumplir, algo así, ¿no? O sea, como yo me lo he mirado y parece que esto es lo que tengo. Si colaboramos contigo, te damos las bases para que la herramienta te la montemos y tú nos das las preguntas que habría que hacer, nosotros podríamos a lo mejor tener esta herramienta a disposición de los promotores para que ellos puedan ya directamente saber si el proyecto va por ahí o no va por ahí. No sé si podríamos hacer algo. A ver, desde el punto de vista ambiental se evalúa caso por caso. Es decir, no hay ni exoneraciones directas ni hay tal. Pero sí que es verdad que hay, para lo que nos dedicamos, como digo yo, al mundo ambiental, sí que hay cosas que nosotros las vemos muy claras y en cambio los demás pues no las ven. Está claro que si un proyecto se sitúa en una zona de una APR de inundación o flujo preferente, pues ya no hace falta que continuemos nada. Si uno se sitúa dentro de lo que son las zonas de exclusión de un parque natural, pues ya sabemos que no tenemos nada que hacer. Entonces sí que es cierto que hay parámetros muy genéricos y muy evidentes para lo que somos nosotros, pero que para el resto de la ciudadanía no. Por tanto, sí que podríamos marcar como unos filtros que ya directamente te llevarían a un no. Podemos trabajar en esa vía, te presentaremos a los técnicos que lo llevan y eso también ayudará un poco a que el empresario pueda hacer su primera preevaluación un poco para ver si ya directamente tiene que cambiar el proyecto por otro o de lugar sobre todo, ¿no?
Gracias. Entramos en una cuestión dirigida al director general de Industria y Polígonos Industriales, que enlaza también con un tema que ha salido en la primera presentación, que es que observamos que el decreto ley otorga ciertos matices diferenciadores a los proyectos industriales declarados PEIE. ¿Cómo se justifica esta distinción y cuál es la motivación para que el sector industrial presente ventajas competitivas adicionales respecto al resto de categorías? Sí, como estaba indicando en la primera pregunta que has planteado, ¿no? Este decreto ley lo que hace es mejorar, ¿no? En el caso de los proyectos industriales, el ámbito legal que había, ¿no? Dentro de la ley de proyectos industriales estratégicos que ya teníamos antes y que ha derogado este decreto ley, había una serie de calificaciones y de ayudas, ¿no? a los proyectos que funcionaban. Entonces, estos son los que se han quedado y se han mantenido dentro del decreto ley para los proyectos industriales. Es verdad que dentro de lo que era la ley anterior, ¿no? La ley de proyectos industriales estratégicos, sí que faltaba esa parte que establece el decreto ley del acompañamiento y el poder ayudar y acompañar al proyecto para que se vaya siendo una realidad, ¿no? Con los project managers que están establecidos en la oficina. Entonces, los proyectos industriales lo que sí que mantienen son el que no tendrán que estar sujetos a las licencias urbanísticas, entonces ni comunicaciones previas, y podrán simplemente abonando las tasas como estaba establecido en la ley, podrán seguir adelante con el proyecto. Y lo que comentaba también la directora en su presentación primera, el ayuntamiento pues modificará sus delimitaciones, ¿no? Adaptándose al proyecto. Entonces son cosas que el sector solicitó ya en su momento cuando se redactó la ley de proyectos industriales. Entonces se ha mantenido porque es lo que se necesita, ¿no? También el poder adaptarse a los parámetros urbanísticos que necesitan según qué proyectos. Entonces eso es lo que mantenemos y se necesitaba para los proyectos industriales. Gracias. Y finalmente una pregunta dirigida al director general de Innovación y Transformación Digital. También en la primera presentación la directora ha comentado el marco estratégico de inversiones Islas Baleares 2030, que es el paraguas de la estrategia de este gobierno, que se aprobó en diciembre del 24. Y precisamente el MEIP 30 sitúa la innovación como uno de los ejes clave de la diversificación económica. En el contexto que marca el MEIP y también teniendo en cuenta los beneficios adicionales previstos en el propio decreto ley, en el artículo 22.2, para las empresas que estén ubicadas en centros tecnológicos, como es el Parvit y como es el Centrevit de Ibiza y de Menorca, ¿qué valor diferencial considera que ofrecen estos espacios para atraer inversión y qué ventajas tangibles supone para una empresa instalarse en ellos bajo el amparo del nuevo decreto ley? Bueno, con respecto a la primera parte, de hecho, el artículo 22.2 ya nombra al Parvit y a los Centrevit y no es una casualidad, ¿no?, que se nombre. ¿Qué valor aporta? Bueno, pues primero formar parte de un ecosistema consolidado, ¿no? y especialmente el Parvit y los Centrevit como el centro de la innovación en Baleares, con empresas, con más de 125 empresas, más de 3.250 trabajadores y con una facturación de estas mismas empresas de más de 1.000 millones de euros. Como habréis visto, hace un par de semanas también presentamos el Plan de Atracción de Empresas y Talento al Parque, con una dotación presupuestaria de casi 68 millones de euros. Es la mayor inversión realizada en el parque desde sus 24 años de historia, donde habrá varias líneas claras. Una es la renovación de marca y la activación, ¿no?, del ecosistema, ese cambio, ¿no?, que venimos a impulsar y sobre todo el orgullo de pertenencia al Parvit.
Por supuesto, hay otra línea, la más importante en tema de cifras presupuestarias, que es la de renovación de todo el parque. Como muchos conocéis, necesita mucho dinero en ponerlo al día, aparte de las futuras viviendas para trabajadores, nuevas recuperación de espacios que se perdieron hace tiempo, construcción de nuevas oficinas y, sobre todo, poner en valor nuevos servicios que no disponía el parque. Ya se hizo la inauguración del metro recientemente y en el futuro habrá nuevos servicios como los laboratorios tecnológicos públicos en inteligencia artificial, fabricación digital, comunicaciones 5G, entre otras acciones. Y sobre todo la atracción y fidelización de empresas y talento, ¿no? Lo que queremos es impulsar una cultura de innovación, no solo ampliar nuestro programa de emprendimiento, sino que también queremos mejorar el tema de aceleración de empresas desde fase ideas y proyectos con una inversión más importante. Y sobre todo la excelencia en la gestión, ¿no? Lo que queremos es reforzar una nueva unidad gestora del parque, profesional y orientada a resultados. ¿Qué queremos conseguir con esto? Pues que justo con el decreto ley, pues que haya un entorno institucional coordinado, ¿no? No es que el inversor obtiene solo una autorización, sino que entra a formar parte de un ecosistema activo mediante agilidad administrativa y seguridad jurídica. Y la segunda parte, ¿qué ventajas tangibles supone instalarse en espacios como estos? Pues mayor probabilidad de declaración estratégica, por supuesto, ya que está nombrado directamente en el decreto ley. Por supuesto, las ventajas adicionales de establecerse aquí en el parque, que es una reducción de costes con respecto a una oficina en Palma o un edificio en Palma. Acceso a servicios tecnológicos que en otros, o en polígonos industriales o en el centro de Palma no se disponen. Y sobre todo una imagen de marca asociada a un hub tecnológico referente como es este de Baleares. Muchas gracias. Entramos en un tercer bloque casi final. Eso no significa que tengamos prisa, vamos muy bien de tiempo, con lo cual tenéis micros abiertos para dar los mensajes que consideréis. Yo desde aquí os pido uno, que es un mensaje al inversor. ¿Qué mensaje transmitiríais a un potencial inversor para convencerle de que Baleares son a día de hoy el entorno más favorable y seguro para desarrollar sus proyectos? Va para mí. Bueno, es complicado, es un mensaje bastante tradicional en Mallorca, sobre todo, más que en Menorca y Ibiza, que todos sabemos que son más pequeñitas, el territorio es más complejo, por tanto, y la conectividad es más complicada. Baleares tiene unos atractivos que no tienen otras regiones europeas o españolas incluso. Tiene un clima bastante más templado que en otras zonas. Tiene un aeropuerto que, no recuerdo mal, creo que es el segundo más grande de España en tráfico. No está la directora de Economía, ahora se nos ha ido, pero tiene un aeropuerto con conectividad directa con un montón de ciudades europeas y españolas. Por tanto, una facilidad bastante elevada de poder digamos, desplazar con un radio de máximo 2 horas y media a cualquier ciudad europea o española, incluso de menos tiempo, y por tanto creemos que eso, digamos, la habilita para tener una compensación por toda la parte de costes económicos que puedan tener. Es decir, si tú ahora quieres hacer una inversión estratégica en Extremadura, probablemente el terreno sea mucho más grande, mucho más barato, pero necesitas 3 o 4 horas desde Madrid para llegar desde Sevilla. Y, por tanto, lo que es el transporte, bueno, y eso sí funcionan los trenes, que últimamente ni siquiera funcionan los trenes, por tanto, no tienen aeropuerto, no tienen puertos. Aquí tenemos puertos comerciales importantes, aeropuertos internacionales, y luego el camino hacia la movilidad sostenible y pública, pues cada vez es un hecho un poco más relevante, vamos poco a poco, es verdad, son grandes inversiones. Entonces, yo creo que es cierto que te pueden decir, como nos han dicho, bueno, es que el suelo es más caro, hay menos suelo, sí, pero es que, insistimos, no queremos aquí
No es que lo queramos, no podemos tener una fábrica de coches, de vehículos, no hay espacio suficiente, no es el objetivo de la aceleración y la transformación. Lo que queremos es no tengas un departamento de 20 diseñadores de vehículos de alta generación, punteros, o de diseño de medicamentos, me da igual, de cualquier tipo de diseño de infraestructuras en viviendas con elementos tecnológicos muy innovadores. No lo tengas en Frankfurt, no lo tengas en Cáceres, que tus trabajadores están quizás más abandonados, aunque sea más barata la oficina, tenlos aquí, que el valor añadido que les das es importante. Luego, lo ha comentado un poco por encima Sebastián, pero el Parbit, un valor que tiene también es que está muy cercano a la universidad, está muy pegado a la universidad, que tiene también muchos departamentos de investigación. La Dirección General de Investigación y Universidades, si no está en el parque, estará en breve, creo. Es decir, toda la parte de las empresas con alto poder innovador y de investigación, lo que queremos es que sea un hub, lo que es el parque tecnológico, y en Mivita y Menorca también con los centros BIT, para que las empresas también se puedan beneficiar de ese intercambio, digamos, ¿no? de creatividad y de formación que pueda haber. Sí, a ver, por descontado la universidad que está aquí al lado, entonces, y no, básicamente un resumen de las cosas que ofrecemos en Baleares, que estamos liderando una apuesta, yo creo que la mayor apuesta en tema de la economía del conocimiento, ¿no? ¿Qué ofrecemos? Pues seguridad jurídica, simplificación administrativa, inversión pública histórica en materia de innovación, que yo creo que nunca se había invertido tanto, y de hecho nuestro conseller así lo cree, ¿no? Que la innovación no es solo llenarse la boca de bonitas palabras, sino que decidimos apostar fuertemente por la innovación y sobre todo talento cualificado, ¿no? Lo que queremos es que las Islas Baleares, nuestro gran motor económico, por supuesto, es el turismo, pero queremos diversificar la economía mediante la innovación. Bueno, al fin y al cabo, parece que me repito, ¿no? Pero creo que esto genera confianza, genera un ambiente para los inversores en ver que hay oportunidades en Baleares, ¿no? Y que se cree en apoyar estos tipos de proyectos que se consideren estratégicos para Baleares, ¿no? Entonces, esto yo creo que además puede ayudar a que el PIB industrial dentro de Baleares también crezca, ¿no? Que es uno de los objetivos que tenemos en este gobierno. Y bueno, y el acompañamiento, lo que destacaba antes, ese acompañamiento desde el principio, también creo que hará que los proyectos sean un éxito, ¿no? Y no se queden por el camino a medio hacer. Bueno, a mi juicio tienen que ser proyectos innovadores, incluso potenciar los proyectos ya existentes y que están en funcionamiento y ampliarlos o mejorarlos desde el punto de vista ambiental, siempre intentando no consumir más territorio, buscando lugares que ya están deteriorados o antropizados y darles una segunda oportunidad sin el consumo del territorio. Eso es para lo que sería desde nuestra dirección general, nosotros potenciaríamos sobre todo estos campos. Pues muchísimas gracias. Si los ponentes no hay nada más que quieran destacar, abriríamos ahora el turno abierto de palabras. Vos animam a que plantegeu les qüestions que hagin sorgit al llarg d'aquesta jornada o les que ja duíeu prèvies a venir aquí. Si voleu participar, vos demanam per favor que alceu la mà perquè jo vos pugui anar donant la paraula i que utilitzeu el micro que teniu a la vostra taula i vos identifiqueu per favor per saber de quina administració o de quina entitat proveniu. Hola, perfecte. Bon dia. Jo tenia una pregunta en dos apartats. Fa referència a el que ha explicat la directora general, de que cada projecte estratègic ha de dur associat un espai, no? Un sòl, una ubicació. Li volia demanar en primer lloc si plantegen projectes estratègics col·laboracions público-privades on la part privada sigui la inversió, tant econòmica com humana, i la part pública sigui sòl públic.
i si de qualque forma la declaració de projecte estratègic acceleraria els terminis d'adjudicació en forma de compra, lloguer o cessió d'aquests espais públics per atreure aquestes inversions a Balears. Aquest seria el primer apartat. I el segon, referent al comentari que ha fet de finançament i de l'esforç que faran en trobar finançament per projectes estratègics com a ajuts excepcionals. La majoria de convocatòries d'ajuts recurrents a la comunitat autònoma estan enfocades a petites i mitjanes empreses, però per inversions de la magnitud econòmica que persegueix aquest decret entenc que també concorreran grans empreses i no hi ha cap convocatòria específica que recuesqui d'una forma clara, que jo recordi, llevat dels incentius regionals, amb fons FEDER. Aquests ajuts excepcionals, quina característica tindrien? Serien negociats projecte a projecte o pot haver un anunci que permeti una certa previsibilitat d'intensitat d'ajut? Per tant, sol públic per un costat, ajuts a grans empreses per un altre. Gràcies. Muchas gracias por la pregunta. Por las preguntas. Bueno, lo primero, he escrito y ahora sin gafas no lo veo. Sí se prevé la colaboración público-privada, sí que vemos viable la cesión de suelo público en algún tipo de instrumento jurídico para construir, por ejemplo, temas privados. Es verdad que yo lo he visto muy previsto sobre todo para vivienda. Vivienda queda fuera, el residencial lo hemos dejado fuera porque tiene una ley propia, pero no se descarta. O sea, la colaboración público-privada está prevista, luego veremos cómo viene. Lo que no está previsto es que se pueda acelerar la compra del terreno, porque el terreno es uno de los requisitos para poder hacer una inversión en una infraestructura. Es decir, entendemos que es verdad que nos han venido solicitudes de yo tengo un terreno, pero todavía tengo que hacer el cambio de uso en el ayuntamiento, ¿se puede acelerar? No, porque el terreno no es adecuado a la actividad que tú quieres acelerar. Por tanto, es un requisito previo. Sobre todo porque si no, la gente vendría para que le recalificaran los terrenos, básicamente. No es la intención de este decreto ley. No sé si me explico un poco, ¿no? Entonces, eso es un poco el que sin colaboración público-privada hay que ver el proyecto en sí, ver si realmente es estratégico. Como digo, no se excluye, hay que ver qué administración es la que va a hacer el suelo y con qué instrumento jurídico, obviamente. Es una concesión, una cesión de uso, pero no se descartan, igual que puede haber concesiones administrativas para hacer, por ejemplo, un hospital. O sea, eso, por ejemplo, no se han hecho anteriormente y no se descartan de ninguna manera. En cuanto a la financiación, bueno, es cierto que la financiación aquí se dirige a pymes porque realmente la región de Baleares es una región de pymes y de micropymes. Tradicionalmente, precisamente por el territorio limitado, nunca ha habido grandes inversiones industriales. Sí que es cierto que hay grandes empresas también, de servicios sobre todo, de servicios es lo que más hay. Es cierto también que las líneas más importantes que se manejan para grandes empresas son los incentivos regionales, que por cierto se tramitan en la Dirección General mía, por tanto no sé si ya las conocéis, pero sí que es cierto que esos están ya previstos, los financia el Estado, pero se tramitan en la comunidad autónoma. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar habilitar, más que habilitar, dar formación e informar desde la Dirección General, porque también llevamos el tema de autorización de ayudas de Estado a las diferentes direcciones generales para que las líneas de ayudas no se limiten a mínimis, que se hagan por extensión de categorías, por tanto vendrían a ser unos incentivos regionales adaptados a los objetivos sectoriales de la Dirección General que saque las convocatorias. Así lo hemos hecho con la de innovación y van a sacar algo, creo, no sé si lo que recomendará ahora Sebas, y así lo va a hacer industria. Otra cosa es la cantidad que tenemos. Pues no es tanta, no podemos tampoco... Perdón. Uy, gracias. No sé si te he contestado. Sí, por lo que hace referencia a las cesiones de suelo público, supongo que tiene en mente lo que son las cesiones que han hecho nuestros ayuntamientos o consejos insulares para la construcción de vivienda a través del programa Construir per Llogar o, bueno, el Build to Rent. Era más o menos asimilar lo que tenía usted en la cabeza. Sí, mi pregunta iba sobre todo enfocada a inversiones industriales, no de vivienda, pero sí entiendo que la similitud es la que se plantea, sí. Gracias.
A ver, si hay un fallo de mercado en algún tipo de inversión industrial, yo entiendo que el interés público prima. Por ejemplo, si no hay ninguna empresa que quiera instalar recargas para vehículos eléctricos y las administraciones públicas no lo están haciendo, ahí hay un fallo de mercado. Entonces entiendo que puede haber un interés general. Pues digo yo que dependerá del proyecto, dependerá de la cuantía, dependerá del territorio y dependerá del ámbito municipal que lo vean como algo estratégico para ellos. Pero yo creo que previsto está. Beníssim. Tenim una altra qüestió aquí. Jo només volia dir una cosa, perquè a més és un èxit del govern, també de l'anterior, perquè ja se va començar a fer feina amb això, que és que hem de tenir en compte també com una ajuda indirecta, desgraciadament computa, efectes de mínimis, el règim especial balear. Per tant, clar, algunes inversions, tot en matèria de tecnologia o de recursos humans, poden verificar els pressupostos fàctics i jurídics del decret llei des del punt de vista estratègic i també la reserva per inversions de les Illes Balears, que supos que és el que cercarà, és el que requereix una dotació prèvia de reserva, és a dir, l'obtenció de beneficis per part de l'empresa, una empresa, diguéssim, que ja tingui un patrimoni net superior al capital social per tenir aquesta reserva, però bueno, no deixa de ser una ajuda, diguéssim, en el sentit que la inversió aquí en Balears, igual que en Canàries, tindrà una reducció important en base imposable de societat, en base imposable de societats, si va per les societats, del 90% fins i tot, i per tant també és un element atractiu perquè la inversió, si verifica també el règim especial balear, es faci aquí. I després m'agradaria dir una altra cosa molt puntual, perquè també igual no ens hem de dur equívocs, i tot que és un concepte jurídic indeterminat, jo entenc que l'ampliació de les possibilitats de declaració de projecte estratègic a Palma i a Eivissa s'han de vincular amb el fonament que té la seva capitalitat. És a dir, no qualsevol tipus d'inversió, sinó aquella que d'alguna manera verifiqui els elements propis d'una capitalitat, que són, en essència, els que saben d'economia, diguéssim, totes aquelles inversions relacionades amb les externalitats positives que implica una capital. Parc de bombers, passeigs marítims, transport públic col·lectiu, tot allò que significa que és un plus que se beneficia, diguéssim, no només el municipi estricto sensu, sinó, diguéssim, tot un àmbit territorial determinat. Per tant, jo aquí aniria en cura per no generar problemes, diguéssim, d'igualtat respecte a la resta d'ajuntaments en aquelles inversions que d'alguna manera, de cap manera, se puguin vincular a la capitalitat. Ja està, això està. Gràcies, Miquel Àngel. Tenim una altra pregunta allà dalt. Ara. Gràcies. Bé, som Joan Carles Barbal de Sencelles. El volia demanar a la directora general, una part per Barcelona, a veure en quin lloc queden les inversions en ajuntaments que no són ni Palma i aquests que estan excepcionats, les inversions en equipaments que no siguin estrictament en aquests tres àmbits que se plantegen en el decret. Vol dir, instal·lacions esportives, com puguin ser instal·lacions educatives, escoletes, aparcaments, etc. O sigui, els ajuntaments, aquest tipus de projectes quedarien exclosos d'aquesta via per poder-los, diguéssim, accelerar de qualque manera. Tenint en compte que les necessitats en els nostres municipis, el seu creixement poblacional que hi ha hagut fan que en un termini relativament curt hem quedat bastant coixos en tot aquest tipus d'instal·lacions i no ens poden plantejar a 6, 7, 8, 10 anys vista seguint les tramitacions ordinàries urbanístiques. Gràcies. Bueno, la verdad es que esto a lo mejor te lo podría contestar mucho mejor la de la esfera jurídica que conoce mucho más las inversiones públicas. Inicialmente y políticamente lo que se pretende es acelerar o grandes proyectos que realmente generan un problema bastante importante. Por ejemplo, una depuradora para Palma, si tiene no sé cuántos millones de visitantes al año, eso puede ser importante, eso puede ser estratégico. Y los ayuntamientos pequeños sí que se ha delimitado, porque si no, esto convertiríamos este decreto de ley en que todas las inversiones son estratégicas. Y como decía bien Miguel Ángel Busquets, no todo es estratégico, aunque todo es importante, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí que entendemos que en determinados municipios más pequeños, y por eso comentan los de suelo rústico también, los de la Serra de Tramontana, tienen problemas para hacer a lo mejor desde hace muchos años
algún tema de canalización de aguas o de residuos porque están en suelo rústico y les crea un problema, y por eso era un poco abrir la puerta a ese tipo de proyectos que hoy en día pues, son bastante importantes para cualquier municipio pequeño. Entonces, no es un tema de que veamos si son o no son importantes, es que no podemos abrir la puerta a todos los proyectos. No obstante, también no sé si es el tema de la autonomía municipal y por eso que me gustaría que a lo mejor alguno de las jurídicas os conteste con un poco más de precisión que yo, porque yo ahí sí que... Sí, bueno, realment s'ha ampliat el règim que inicialment estava previst per a les inversions d'interès autonòmic al decret llei 1/2018, que deroga l'actual decret llei. Com ha exposat la directora general, la intenció era, en primer lloc, regular els projectes estratègics que pogués declarar l'administració autonòmica, inclòs el sector públic autonòmic, consells insulars, Ajuntament de Palma i Eivissa, tenint en compte aquesta externalitat positiva, i simplement respecte de la resta de municipis que poguessin demanar al govern la declaració d'inversió d'interès autonòmic o en el Consell Insular la declaració d'inversió d'interès insular. Respecte a qüestions que planteges, que podrien ser, tenim un problema amb una escoleta o tenim un problema amb un determinat àmbit sectorial, no deixa de ser qüestió de xerrar amb la conselleria corresponent o amb el departament territorial corresponent del Consell Insular perquè puguin valorar si resulta d'aquest especial interès estratègic fer la declaració corresponent, autonòmica o insular. Però ja dic que la idea era resoldre el que era notori que se va traslladar des de la FELIC, que hi havia problemes en els municipis, tots els que estan ubicats a la serra en matèria de canalitzacions d'aigües o en general a totes les illes respecte, per exemple, de tractament de residus. El tema dels parcs verds i tal, el que se ens va traslladar que era el problema que tenien inicialment els municipis petits van ser els àmbits que se van recollir en el decret llei. Efectivamente, lo que pretende este decreto ley no es saltarse el régimen general para cualquier modificación puntual del planeamiento que para una inversión o un equipamiento público. Es decir, sabemos que se tienen problemas, pero lo que no puede ser es entrar todo. Por ello, para eso están los mecanismos establecidos en la ley de urbanismo. Moltes gràcies. Més qüestions? No? Sembla que ha quedat tot molt clar. No hi ha ningú més que s'animi? Bé, doncs, a no ser que els ponents vulguin donar qualque altre missatge abans de finalitzar, no sé si és escàs. Si no és així, donaríem per finalitzada aquesta jornada tècnica. Permeteu-me que vos digui només dues coses finals. Primer de tot, un agraïment als ponents que han participat avui amb nosaltres i les persones que han assistit. En segon lloc, recordar-vos, com ja ha dit la directora abans, que estem a la vostra disposició a un correu específic que tenim ara mateix habilitat, que és de projectes@oie.cai.es. Aquest correu el trobareu en el nostre site, que també ha dit la directora ja, que és uape.cai.es. Totes aquestes vies de contacte estan plenament obertes, permanentment obertes per qüestions que vagin sorgint al llarg d'aplicació d'aquest decret llei i ens teniu, com sempre, a la vostra disposició. Moltes gràcies.